Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, buenas las horas que sean. Donde quiera que sea que estén ustedes, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos, esto es la revista semanal de Arriba Desnudo, y yo soy el responsable de todos los desastres que se producen a través de este canal. Soy Mauricio José Schwartz. Les doy las gracias por verme, me gustaría verlos a ustedes también, pero sería la sesión de Zoom más complicada del universo. En este momento solo somos 93, pero ya a uno de ellos no le gustó fíjate, no hemos empezado y ya no le gustó. ¡Qué bárbaro! Tira con una velocidad. Hay gente que solo viene a eso. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Decía, vamos a hablar como siempre de una serie de cuestiones que ocurren, que están ocurriendo en nuestro planeta, en esta revista semanal, lo que nos ha llamado la atención esta semana, o no, y a recorrer pues las barbaridades que están ocurriendo. Fíjense, acabo de pensar en una cosa y quiero ponerla antes que nada, antes que ninguna otra cosa. Espérenme, porque me acabo de perder. Pero les va a divertir, de verdad. Porque ustedes deben haber visto una fotografía brutal del pez diablo. Y es una foto tomada de cerca donde se ve un pez con unas fauces gigantescas con unos colmillos picudos y luego su proyección su proyección esta que tiene al final luz, porque este pez, que es un pez abisal, quiere decir que está en las zonas abisales del océano, a donde ya no llega la luz del sol. Entonces, por ejemplo, pues estos tienen formas de generar señuelos de bioluminiscencia que les sirven para comerse a otros. La gente estaba pero aterrorizada y qué horror, el pez diablo. Y la foto sí es impresionante, déjenme ver si la encuentro. Primero que nada, es que esto tiene mucho que ver con lo que hacemos aquí. Tiene mucho que ver, créanlo ustedes o no. Entonces, la foto del pez diablo, hermanitos, es esta. ¡Uy, mamá! Es la tremendísima foto del pez diablo. Vamos a pasarla a uno así para que ustedes puedan disfrutarla mejor en todo su esplendor. Esta es, decíamos, la tremenda fotografía del pez diablo. Los peces diablo generalmente pues, no suben a la superficie, como decimos, son peces abisales. Esta es una foto de vida marina Tenerife, y como son peces abisales, pues no suben a la superficie. Este subió, y bueno, la gente se ha puesto, mira nada más qué cosa más horrorosa, debe ser un monstruo peligrosísimo. Bien, ahora aquí tienen otra foto del pez abisal al que hacemos referencia. Aquí tienen ustedes al pez diablo. El pez diablo en todo su esplendor marino. Es decir, que mide unos pocos centímetros. En realidad el pez diablo puede llegar a medir hasta 18 centímetros, que es así. Pero cuando vemos la foto de arriba, la gente se empezó a imaginar cosas horrorosas y sobre las profundidades abisales del océano y tal y cual. Y no, el pez diablo es este pequeñín, este aventurero pequeñín que pues vino a la superficie, cosa que no suele hacer, y es así de chiquitín, era así de chiquitín. Todo depende de cómo se ven las cosas. Es verdad la foto de arriba, sí, pero no es la verdad completa. Y desde cierto punto de vista puede manipular nuestra percepción, que es lo que hacen muchos de los que juegan a la verdad. Y hoy vamos a hablar mucho acerca de la verdad. Entonces me pareció de lo más cómico esto, y al mismo tiempo de lo más revelador de cómo estamos viendo las cosas en la realidad que nos están haciendo. Coral Cardenal dice que no se escucha el audio por el canal derecho. Lo sé. Tenemos una cuestión. Quiero agradecerle muchísimo a Alex Tilles, que nos ha estado apoyando en el tema de
en el tema del canal, pero pues, pues me hizo favor de poner una nueva tarjeta y un compresor y una puerta de ruido para que me oiga yo mejor, pero ahora me oigo mejor solo por el canal izquierdo. Entonces hoy me van a perdonar, ya los segmentos que haremos cuando partamos esto en trocitos, pues va a ser canal derecho e izquierdo, pero por el momento tenemos el canal izquierdo y lo siento muchísimo porque si me ponía yo a cambiarlo otra vez iba a ser más complicado. Entonces decidí yo no hacerlo. Quizás a la mitad lo hacemos, pero entonces estamos sin canal derecho, no lo repitan 100 trillones de ocasiones. Por favor, muchísimas gracias. Bueno, dicho eso, como siempre les tengo que pedir que nos apoyen en Patreon arriba a la izquierda y están las descripciones aquí abajo en la descripción, perdón, los enlaces en la descripción de esta transmisión, de este vídeo, para que ustedes nos hagan una aportación mensual a través de Patreon, una aportación por una sola vez en PayPal, una aportación pequeñita en Coffee, así, comprándome un café. En este momento ya hemos logrado que 5 euros hayan entrado en Coffee, con lo cual pues evidentemente voy a poderme comprar un equipo de audio mucho mejor para que ustedes puedan oírme en los dos canales. Por el momento me oyen en uno. Entonces les agradeceré muchísimo todo el apoyo que nos den porque hace falta. El día de ayer hicimos una larga, pero muy fructífera y muy entretenida conversación con Daniel Guillén, también conocido como Manuel de Barcelona. Manuel de Barcelona era un personaje de la serie Fawlty Towers de John Cleese, uno de los de Monty Python, el más alto de los de Monty Python, y uno que por ahí anda, bueno, por ahí anda todavía todos menos dos. El protagonista de La vida de Brian, que ese se las arregló para matarse él solo por sus adicciones al alcohol, y Terry Jones, que pues murió hace poco tiempo y olvidando que había dirigido una de las mejores películas de comedia de la historia de la humanidad, que es precisamente La vida de Brian, que la dirigió Terry Jones, el que hacía también en La vida de Brian el papel de la mamá, y bueno, uno de los 5 fundamentales de la trupe de Monty Python. Y John Cleese luego hizo Fawlty Towers y tenía allí un camarero español que cuando lo tradujeron aquí a España pues era mexicano, ¿no? Pero que era Manuel y que era uno de los personajes más divertidos, por cierto, de la serie, del pequeño hotelito que tenía el señor Fawlty, John Cleese y su esposa. Y entonces ese nombre lo ha asumido Daniel Guillén para hablar de humor. Y entonces yo, como soy fan de sus líneas, de sus hilos de Twitter, y le he comentado cosas como, oye, me falta que hablemos de tal, no has hablado de tal comediante que a mí me parece importante, no has hablado de tal película, y a veces hasta me hace caso, creo que me hace caso, igual lo tenía ya preparado, no me dice nada. Entonces pues lo invitamos a hablar, estuvimos una hora conversando y creo que fue muy divertido. No tiene miles de visualizaciones, es lo que pasa a veces, pero tiene la enormísima ventaja de que es algo que creo que es importante. Y como siempre, aquí se hace lo que yo creo que es importante, no lo que yo creo que va a ganar muchas visualizaciones, muchos clics, muchos seguidores, muchas suscripciones. Así funciona. Y a mucha gente le parece muy raro que funcione así esto, porque tienen ideas preconcebidas incorrectas. En cosas que sabemos, el día de hoy vamos a hablar de una de las cosas más evidentes que hay, que parece que la luna, ahí está todas las noches, ¿no? Bueno, está todas las noches, pero luego no la vemos cuando está en luna nueva. Pero en realidad a mí siempre me ha parecido uno de los fenómenos más interesantes del mundo a mi alrededor. Es decir, tú ves esos árboles, pues hay una pila de árboles y hay hierba y hay animalitos y barbijitas y señoras y señores simpáticos o menos simpáticos, chicas guapas y chicos menos guapos. Pero cuando levantas la vista hay una piedra, porque no es otra cosa que una piedra, un pedrolo, colgado del cielo solamente por las fuerzas naturales, que refleja la luz del sol como un medallón de plata. Y ahí está todo el tiempo, es una piedra colgando del cielo. O sea, creo que desafía las preconcepciones con las que podamos llegar a este mundo con nuestro limitado aparato conceptual y cognitivo. Y entonces, pues aquí hablamos mucho acerca de la luna. ¿De dónde salió la luna? ¿Cómo se origina la luna? Siempre ha estado allí, se acerca, se aleja. ¿Qué pasa con la luna? Porque no es tan estática como eso que nos parece que solo sigue su ciclo de 28 días.
Y aquí lo vamos a ver en cosas que sabemos el día de hoy. Y vamos a empezar rápidamente a tocar lo que nos están diciendo en los comentarios. Claudio Mecay está horrorizado porque Trump presionó por la rendición de Ucrania. Es que, bueno, miren, vamos a empezar a hablar de Donald Trump. Porque dice que, bueno, despidió a Deborah Rutter como directora del Kennedy Center y se autoproclamó director del Kennedy Center. Sí, claro, ahora Donald Trump va a poner en el Kennedy Center a Kid Rock y algo de lucha con The Hulk y cosas así que no tengan nada que ver con la cultura. Pues ustedes saben que la cultura a una persona como Donald Trump pues le parece un lujo excesivo. Una cosa innecesaria, que además, si quiere sobrevivir, que sobreviva compitiendo como debe de ser. Si usted no puede vender sus cuadros, pues usted muérase, señor Van Gogh, ¿no? Pues no tiene ningún valor lo que hace. O si sus obras literarias no venden millones de ejemplares cuando usted está vivo, pues muérase, señor Kafka, ¿no? Por mencionar algunos de los que nos han dejado un legado cultural relevantísimo, pero que no son parte del mundo comercial que sueña Trump. Entonces, bueno. Y luego dice que, y por último, el gobierno se presta a cerrar un contrato con Tesla por 400 millones. Miren, vamos a empezar por allí. Ayer uno de los diputados demócratas señaló cuánto se le está pagando, cuánto le paga el gobierno de los Estados Unidos a Elon Musk, el primer damo de los Estados Unidos. ¿Cuánto se le paga? Al día, $8 millones. Cada día, cada 24 horas, cada ciclo entre un atardecer y el siguiente, el señor Elon Musk le saca al Estado, al maldito Estado de los Estados Unidos, al que hay que adelgazar, $8 millones, $80 millones cada 10 días, $240 millones al mes, $1,000 millones cada 4 meses y poco, y unos $3,000 millones al año. Es lo que está recibiendo el señor Elon Musk. Pero yo creo que es muy importante que nos escandalicemos. Bien, está bien lo del contrato de Tesla, está bien lo de se despidió Deborah Rutter, también se han confirmado como secretario de Salud y Servicios Sociales a Robert F. Kennedy, un conspiranoico antivacunas enloquecido que cree que el COVID se hizo para matar blancos y cosas por el estilo. Tiene una serie de locuras en las que cree. Por supuesto, las vacunas causan autismo y cosas por el estilo. Y ahora, a partir de ahora, ya está a cargo de la salud y los servicios sociales de los Estados Unidos. Y Tulsi Gabbard, una mujer que la televisión rusa llama nuestra novia Tulsi, una mujer que ha estado muy cerca además de feroces dictadores, entre ellos Putin, por supuesto, pues ahora está a cargo de la inteligencia nacional. O sea que ya en este momento ya le debe estar empezando a pasar información de la inteligencia nacional a sus amigos de Rusia. Bien, todas esas son acciones, y son acciones preocupantes, y son acciones ante las que hay que reaccionar o plantearse qué se va a hacer, ¿no? La democracia en Estados Unidos ha muerto. De esto no cabe la menor duda. Cuando el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, dice que no se va a hacer caso de las decisiones de los jueces porque un juez no podría decirle a un general cómo llevar a cabo una campaña militar, pero un juez sí puede decirle que si comete crímenes de guerra acaba ante un juzgado, como pasó con el teniente Calley en la famosa masacre de My Lai en Vietnam, de la cual ustedes seguramente ya no saben, pero se llevó a juicio en Estados Unidos al responsable de una de las más horribles matanzas que llevó a cabo el ejército de Estados Unidos en Vietnam durante la guerra de Vietnam. Bueno, sí lo pueden hacer los jueces, pero al parecer el ejecutivo, capitaneado por Elon Musk y su copresidente o subpresidente Donald Trump, van a desobedecer las decisiones de los jueces. Los jueces tienen por objeto en Estados Unidos y en la mayoría de los países
determinar si algo es legítimo o no. Algo, precisamente son los que pueden ponerle control al Ejecutivo o al Legislativo, determinando si lo que hacen es constitucional, si es legítimo, si se ajusta a las leyes o no. Pero Donald Trump parece que no quiere a los jueces, y bueno, ya saben ustedes que en España, porque siempre copiamos, pues Feijóo, el amigo del narco, el presidente del partido, secretario general del Partido Popular, va a llevar a los tribunales europeos, al Tribunal Constitucional Español, porque es que el Tribunal Constitucional Español pues, es ilegal. Cuando es el tribunal que puede determinar si algo es ilegal o no. Bueno. Pero ante esta realidad preocupante que nos exige la toma de posiciones, a lo que menos hay que hacer caso es a lo que dice Donald Trump. Yo me acuerdo mucho en 2019 cuando le dijo, trató a Erdogan, que es una bestia, al presidente de Turquía, le mandó una carta ofensiva amenazándolo, diciendo que no hiciera nada de lo que iba a hacer, porque le iba a ir muy mal. En vez de responder, Erdogan, que puede ser una bestia, pero no es imbécil, agarró la carta, la rompió, la tiró a la basura y al día siguiente invadió Siria y mató a un montón de kurdos. ¿Qué es lo que iba a hacer de todos modos? Donald Trump está hablando de quedarse con Gaza sin siquiera comprarla. O sea, simplemente vamos a tenerla, vamos a quedarnos con ella y vamos a convertirla en un paraíso de desarrollo inmobiliario. Ni caso. Vamos a quedarnos con Groenlandia. Ni caso. Los daneses ahora están ofreciendo comprar California, por cierto. Bueno, es una troleada, pero no pasa de allí. Pero las cosas que dice Trump, que están más allá de la posibilidad de acción que tiene, deberíamos tomarlas con menos atención. De todos modos, se está apoderando del discurso por sus acciones. Pero me quedo con el canal de Panamá, me quedo con Groenlandia, me quedo con la Franja de Gaza. Pues no. Es imposible que lo haga. Por muchísimas razones, incluso las que ya comentamos aquí con un eurodiputado, con nuestro amigo Jonás Fernández, de que pues, un intento de tomar Groenlandia por la fuerza obligaría a la Unión Europea a responder. Porque hay un tratado de defensa mutua de todos los países de la Unión Europea. Bien. En el caso de Ucrania, la gente está absolutamente enloquecida porque según Trump, acordó con Putin que Ucrania va a entregar 25% de su territorio y no va a entrar a la OTAN y con eso ya Putin se va a quedar bien contento. Y bueno, los más tontos, porque tenemos también al sector los más tontos que se supone que están de nuestro lado, pero a veces lo dudo mucho, inmediatamente dijeron, y alguno vino a decírmelo a mí, ya ves, era una guerra de la OTAN contra Rusia y ahora la OTAN le da la paz a... Mira, no, hasta donde yo recuerdo, el responsable de la OTAN no estuvo en esas conversaciones. Estados Unidos no es la cabeza de la OTAN en este momento. Y es que pues, es como si yo voy a cualquier guerra y me pongo de acuerdo o digo que me puse de acuerdo con uno de los combatientes o de los litigantes, de los países que están en guerra. No significa absolutamente nada. Por si hubiera dudas, el ministro de Defensa de Ucrania se reunió ayer con la vicepresidenta de la Comisión Europea, no me acuerdo ahora de su nombre, para decirle que ellos no tienen ningún plan de entregar ninguna parte de su territorio ni a renunciar a estar en la OTAN, porque considera, pues ustedes pueden estar en desacuerdo con la OTAN, pero Ucrania considera que le va a reservar estar en la OTAN para garantizar que no lo va a volver a atacar Rusia. Entonces el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, le garantizó a Kaja Kallas, que es la vicepresidenta y responsable de la diplomacia europea, puesto que hasta hace poco tenía un español, el nombre por supuesto olvidé, que además el que admiro enormemente, y en el Twitter de ella dice, el ministro Umerov me garantizó que los
los ucranianos están firmes y no entregarán su libertad y su territorio. Europa se mantendrá firme también y seguirá apoyando a Ucrania en su lucha. Pues que Trump ya dijo que Ucrania se va a rendir, y ya, pues que los ucranianos, nadie les preguntó y dicen que no. Y en Gaza no va a quedarse los Estados Unidos. Y Groenlandia y Canadá no van a ser parte de Estados Unidos. Todo esto yo no estoy completamente seguro de que Donald Trump lo haga como una distracción. Yo sé que es un hombre listo, pero es un hombre muy poco inteligente. Y espero que se entienda la diferencia entre ser listo y ser inteligente, ¿no? Pero eso son distracciones de lo que está ocurriendo. Ya hay inmigrantes detenidos en Guantánamo. Los vuelos de inmigrantes siguen multiplicándose y echando fuera gente de los Estados Unidos. Los precios están subiendo en Estados Unidos de una manera increíble, sobre todo los de los huevos, de los que tanto habló Donald Trump en sus discursos. Y lo que estamos encontrando es estadounidenses que dicen, yo voté por Donald Trump y ahora él me está reventando, está acabando con mi granja, con mi rancho, con mis posibilidades de negocios, está destruyendo mi empresa, me ha aumentado los precios. Pero ya es demasiado tarde, ¿no? Hasta dentro de 4 años no se podrá hacer absolutamente nada al respecto, si queda algo de Estados Unidos. Entonces, antes de horrorizarnos y escandalizarnos, lo que tenemos que pensar es cuáles son las reacciones que creemos que nuestra sociedad debe asumir y proceder a presionar a nuestros gobiernos y a nuestros legisladores para que se tomen las medidas necesarias para protegernos y para funcionar en un mundo que sea muy distinto del que había hace 3 semanas. Y si no lo vemos así, va a ser bastante más complicado salir del agujero, porque del agujero ya estamos. En fin. Dice Reis, le envió a Abascal en su reunión de extrema derecha en Madrid con su camisita estrecha y de puntillas. Y ese es ridículo, ese señor. Se pone de puntillas para parecer más alto en las fotos. Y cree que no se note. Claro, cuando ves las puntillas. ¡Oh, esos son pies creados por inteligencia artificial! Ahora la inteligencia artificial la usan con pretexto para todo, ¿no? Entonces salieron 3 o 4 fotos más donde hace exactamente lo mismo. Así que, bueno. ¿Qué más? Vamos a hacer algo rapidísimo. Aquí ya es 33, pero ya hablé de Donald Trump. ¿Has escuchado a la banda Nirgal Valis? No, suenan a metal. Yo poco metal hago. Mi opinión del acuerdo logrado por Trump ya está. No hay acuerdo. Es una de sus delirios. ¿Qué opinión me merece el periodista Jorge Ramos? Me parece un tipo enormemente serio. No le conozco ni una sola volada, volada llamamos en periodismo a dar una noticia falsa, muchas veces con base en información que te dieron, pero que es información incorrecta, pero que no confirmaste. Entonces, cuando no confirmas y das una información falsa, pues, eso se llamaba, por lo menos en periodismo cuando yo estaba allí, una volada. La existencia o no de Abraham no existió, es un mito. Como todos los personajes de la Biblia son mitos, son leyendas. Utnapishtim tampoco existió, ni Gilgamesh, ni toda esa gente. ¿No han pensado en usar un radiador eléctrico de aceite para calentar el estudio? Esos no hacen ruido. Pues sí, pero cuesta. No, y eléctrico no, por el problema de que no tenemos contratada suficiente potencia, tengo que cambiar la potencia. Tengo que decirle al casero, porque además la electricidad la pago a través del casero. Es bastante más complicado, pero tengo que decirle al casero que aumente la potencia contratada, porque no tiene... ¿Cuál es la importancia de Monty Python en la comedia? Uno de los más importantes elementos de la historia de la comedia, más en inglés que en español, pero en español tienen también, yo creo, una enorme influencia, porque era el absurdo total, pero con sentido. El absurdo total que tenía siempre un comentario interesante sobre la realidad, ¿no?
Eh, yo me acuerdo, es que hay sketches que son fundamentales. Es como pensar en Chaplin, ¿no? Y no creo que haya que guardar proporción. De verdad, cuando tú haces una película como La vida de Brian, sabiendo que te vas a echar encima a todo el mundo, no te la querían pagar. Si no fue porque Eric Idle era amigo de George Harrison y le enseñó el guión y George Harrison dijo, pues, yo hipoteco mi casa y pago la película. George Harrison sale en la película como extra, por cierto. Si George Harrison no lo dice, no se hace la película. Y cuando se hizo la película, hubo países donde estuvo prohibida años. Pues sabían perfectamente lo que estaban haciendo porque controlaban con una precisión matemática los elementos del humor. ¿Qué es lo que nos hace reír? Nos hace reír lo absurdo, nos hace reír la exageración, nos hace reír lo contradictorio, nos hace reír lo imposible, nos hace reír, por supuesto, como averiguó Chaplin, la patada a los poderosos, ¿no? O cuando los poderosos son absolutamente ridículos. Pienso en una escena de La vida de Brian. Cuando está uno de los, no me acuerdo si era el Ejército de Liberación de Judea o el ejército, el, uno de los grupos rebeldes de Judea, está poniendo Romano, vete a casa. Y llega el centurión romano y en vez de reconvenirlo porque está pidiendo que se vaya el ocupante imperial de Jerusalén, lo que hace es darle clase de latín. ¿Cómo se escribe? Romano, vete a casa. Y una vez que le dice que este finalmente aprende a decir Romano, vete a casa en un latín correcto, debidamente declinado, entonces le pide que lo escriba 100 veces, como hacen los profesores en todos lados. Y al día siguiente esa gran pared aparece con 100 veces escrito Romano, vete a casa, que es evidentemente lo contrario a lo que podrían querer los romanos. Ese tipo de cuestiones, Monty Python las maneja con una delicadeza, con una precisión quirúrgica que creo que le enseña mucho a todos los comediantes, no solo a nosotros que lo disfrutamos, sino a los comediantes, ¿no? ¿Con qué elementos tienes que jugar? Y Gil hablaba mucho de esto, del absurdo, ¿no? Él hacía absurdo, pero plausible, porque si era implausible, entonces ya no era cómico, ya la gente te miraba raro. Y en ese sentido creo que Monty Python marcó toda una tendencia y una claridad para la comedia que vino después de ellos. Y es la comedia que viene incluso con muchos de ellos, ¿no? Con el propio Cleese, con Fawlty Towers, y posteriormente con un pez llamado Wanda, que es la última gran obra cinematográfica en la que aparece Cleese, ¿no? Yo creo que no se puede despreciar a Monty Python. Lo que mucha gente no sabe es que ellos no sabían que iban a hacer. Ellos habían estado en una trupe. Ya habían estado en una trupe y de pronto les dijo, vamos a hacer un programa. Entonces se fueron a la BBC, pero no sabían de qué iba a ser el programa. Y no saben ellos mismos actualmente cómo se lo vendieron. Pero la BBC dijo, bueno, va adelante, vamos a hacerlo. Y no olvidemos también que de Monty Python sale el director estadounidense que hacía los dibujos animados entre sketches y de entrada y salida del circo volador de Monty Python, que es el director de Brasil. Entonces, con todo eso yo creo que la influencia de Monty Python, la importancia de Monty Python es enorme, porque además es la era en la que se intenta liberar la comedia en inglés. Además de que Monty Python hace La vida de Brian, George Carlin hace Las 7 palabras que no puedes decir en televisión. Y George Carlin acaba ante los juzgados por decir ciertas palabras, ¿no? Y es una lucha por la libertad de expresión y por la libertad del humor que hoy deberían estar recogiendo muchísimos humoristas. En inglés lo hacen, en español no lo veo tanto. Lo deberían estar recogiendo muchísimos humoristas en los terrenos desde la nueva moralina de la cultura de la cancelación, por llamarle de alguna manera, aunque eso tiene sus bemoles, hasta los escándalos de que saques una foto de una vaquita como el Sagrado Corazón y te demanden los abogados cristianos y hasta oír grupos absolutamente criptofascistas pertenecientes al siglo XII, ¿no?
Hay que defenderlo, hay que defender esa libertad de expresión, porque nada duele más que se rían de ti, acuérdate. A menos que seas lo suficientemente inteligente para reírte de ti mismo, cuando se ríen de ti, te pierden el respeto. Cuando te pierden el respeto es lo peor que le puede pasar a un poderoso. Lo que le pasa a Elon Musk. Es muy poderoso, pero no merece ningún respeto. Es un pobre diablo. Ah, ah, ¿Qué opinas de la presencia de musulmanes en otros países y más generalmente de la presencia masiva de inmigrantes en otros países? Como inmigrante en España, que soy, y como hijo de inmigrante español que soy en México, y como amigo de inmigrantes que soy de todo el mundo, no veo nada de raro ni de particular. Siempre ha habido inmigración. Siempre ha habido intercambio, no solo cultural, comercial, eh, lingüístico, de leyendas entre los distintos pueblos, sino siempre ha habido intercambio de ADN. Siempre ha habido intercambio de ADN. Entonces opino que está muy bien. Opino que la única forma de acabar con la inmigración, no puedes acabar con la inmigración. La única forma de paliar la inmigración, sobre todo económica, es dando oportunidades de donde viene la gente. La forma de paliar a los refugiados de guerra es acabando con las guerras. Pero la inmigración nunca va a terminar. Y es un elemento fundamental para la vitalidad de cualquier sociedad humana. El vivir absolutamente cerrados es mala idea. Y lo han demostrado varias culturas que se han tratado de cerrar a lo largo de los años, ¿no? Bueno, no sabía que era tan pequeño el pez. Si es que lo de los peces, lo del pez diablo nos habla mucho de cómo percibimos las cosas nosotros. Ah, ¿A qué cree que se debe la popularidad de la izquierda populista en Europa? A que la popularidad de la izquierda populista en Europa tiende a desinflarse con suma facilidad. Por ejemplo, el caso de Syriza en Grecia, Podemos en España o Corbyn en el Reino Unido. Bueno, Corbyn se fue de independiente y creo que ni siquiera consiguió el escaño, ¿sí? No lo sé. Es que es una mala, es una mala combinación la izquierda populista, ¿no? Yo creo que Podemos se suicidó a sí mismo, pero Podemos es un partido que nace suicidándose. ¿Por qué? Porque es la creación de un solo personaje rodeado de un grupo estrecho de colaboradores a los cuales les va cortando la cabeza al paso de un par de años, 3. O sea, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está Carolina Vescanza? Monedero, que pues ya lo acabó echando de Canal Red, pero Monedero se apartó del partido. Errejón, que acabó haciendo su propio partido y luego acabó desgraciado en la ruina como acosador sexual, más que al parecer claramente demostrado. Sigo manteniendo su presunción de inocencia. Todos los que iniciaron, los 5 lobitos que iniciaron Podemos, les fue cortando la cabeza, ¿no? A todos. Y entonces planteó algo que era insostenible para un proyecto personalista, que era la idea de este partido lo vais a llevar vosotros, los que están con el partido, hacéis vuestros círculos y marcáis las políticas, y yo apunto las políticas y las vamos a llevar en la Unión Europea y las vamos a llevar en España. Y la gente se metió a los círculos y yo veía los círculos, yo estuve en reuniones de círculos, yo tuve amigos metidos en los círculos, que era de lo más ilusionante del mundo, era la posibilidad de la democracia directa en un país que les decían que la democracia real no existía, que todo era horroroso, pero hicieron 7 años de Rajoy. y luego no pudieron aportar absolutamente nada. Los círculos fueron un engaño para embarcar a la gente para que votara por ellos. Pero no hay círculos. No existen los círculos que digan cuáles son las políticas que debe seguir Podemos. Todo se decide en una pequeña camarilla muy reducida y perfectamente controlada por Pablo Iglesias, ¿no? Con Irene Montero, con Yone Belarra y con los 3 o 4 que son absolutamente incondicionales. Ha tenido más salidas
el Coliseo Romano, ¿no? Podemos, pues la gente se va de Podemos porque ¿para qué están allí? Para gobernar no están gobernando. En donde han gobernado han tenido que renunciar a muchos de sus rollos porque la realidad los ha aplastado. Yo me acuerdo del Kichi. No sé si ustedes se acuerdan del Kichi. El Kichi era un tipo, pero súper, mega radical, que logró hacerse con con la alcaldía de Cádiz, si mal no recuerdo. Sí. Se hace con la alcaldía de Cádiz. Y entonces, ahora sí vamos a ser bien pacifistas, vamos a cerrar los astilleros. Los trabajadores dijeron, pues ¿vas a cerrar qué? Es que no podemos estar haciendo barcos de guerra, es que de eso comemos todas estas familias. Y nos acaban de comprar unas corbetas, unas fragatas, y vamos a hacer las fragatas y vamos a entregarlas. No, pero es que mis ideales. ¿Tú de quién eres alcalde? Y el Kichi acabó defendiendo las fragatas de los astilleros de Cádiz. Y así todo. Era tan imaginario, era tan fantasioso, es tan maximalista que la realidad te atropella a cada paso que das. Y acaba de pasar, por cierto, con el salario mínimo interprofesional del que vamos a hablar. Vi un video de un propagandista religioso, dame el nombre siquiera, que decía que a más ciencia, más evidente es la existencia de Dios. No, que la mayoría de científicos son creyentes, que le responderías que me da igual. El hecho de que los científicos sean creyentes no significa que Dios exista. Es así de sencillo. El hecho de que los científicos crean, sean del Barcelona, del Real Madrid, o del América, o del Guadalajara, o de los Lakers, o de los Mavericks, no significa que eso sea verdad. Solo son las creencias de los científicos. Los científicos tienen todo el derecho del mundo a tener sus creencias. Newton creía en la numerología, creía en la astrología. Pero no seguimos la numerología y astrología de Newton. Lo que nos interesa es su ciencia. Entonces, la ciencia no hace evidente la existencia de Dios. Para nada. Me gustaría saber que me dijeras quién es ese propagandista religioso. Ah, ¿alguna vez ha tenido que retractarse de alguna opinión de ser así como recomienda hacerlo? Pues, las tres palabras que tenemos que aprender todos a decir con frecuencia: perdón, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. Tenía yo unos datos incorrectos. Estaba equivocado. Y me ha pasado con un montón de cosas. Me ha pasado con un montón de cosas, ahora no me acuerdo. Eh, ¿Te agrada el humor de Carpa de Broso? Me gustó tu programa sobre la comedia. Broso no está haciendo directamente comedia. No veo lo que hace como comedia. Lo que veo es la utilización del aparataje del payaso, y esto lo hace desde hace muchos años Víctor Trujillo, para dar un mensaje claramente político con un estilo que le funciona muy bien. Pero no veo que sea comedia, y a mí me gusta verlo, y yo creo que ha mantenido una línea ideológicamente sólida a lo largo de los años, Víctor Trujillo con Broso, ¿no? Pero no creo que sea comedia lo que hace exactamente. Hacía comedia cuando empezó, que tenía más un compañero, era un dueto cómico, pero no creo que esté haciendo comedia Víctor Trujillo. Hola Mauricio, ¿vio el video donde estamos con su hijo en la Casa Blanca, si estuvieron ayer? Y con Donald Trump, y que el niño le dice a Trump que él no es el presidente. No estoy seguro si eso no es IA. Eso hay que confirmarlo bien. Lo que sí fue que el niño estaba metiendo el dedo en la nariz hasta rascarse la pituitaria, y que, o sea, es que estaba en una reunión que no tenía nada que hacer ahí el niño, pero exhibe a sus hijos. La madre del niño está furiosa. ¿Por qué lo mismo que exhibe a sus hijos? Como le decía yo ayer a Alex, mientras veíamos aquí lo del audio, que, como les digo, estamos ya a un canal de triunfar. Le decía Alex Tiles, pues llevó a uno de sus 11 hijos, porque él cree que tiene 11 hijos, ¿no? Está bien. Que se divierta. Yo no estoy tan seguro. Ah, ¿qué dice?
¿Qué lección hay detrás de este final? Me recuerda aquella frase que los malos ganan porque los buenos no hacen nada. No, y por eso los buenos tenemos que trabajar y tenemos que hacer muchas cosas de las que vamos a hablar, entre otras cosas, el día de hoy. Y vamos a empezar con esto que creo que subyace a todo lo que estamos hablando sobre el tema de que tanto Donald Trump como el Morena en México, que van muy de la mano, y como el PP aquí en España, a la deslegitimación del Poder Judicial, que bueno, pero el Poder Judicial tiene problemas en todos lados, ¿no? Se tiene mucho poder cuando eres juez y eso trae problemas. Pero de allá a deslegitimarlo y a decidir que aquí solo manda una persona, sea Feijóo, sea Sheinbaum o sea Trump, pues es mala idea para una sociedad, para el cuerpo en general de una sociedad. El que tengas una infección en un dedo, la solución no es cortarte la mano. Y es lo que están pretendiendo hacer con los problemas de la judicatura, del Poder Judicial en México, pero es lo que está pretendiendo hacer Donald Trump y el Partido Popular en España. Hacer totalmente sumiso a sus deseos y a sus opiniones y a sus deseos al Poder Judicial. Pero entonces, las leyes nacen por consenso. Entonces, esto se llamaba, y lo escribí en mi Substack, si quieren ustedes entrar al Substack de elnocturno.substack.com, ahí escribo a veces cosas. Y dice: destruir el consenso de las leyes Trump, Putin, Morena y otros caminos del autoritarismo. Subimos a nuestro vehículo, lo ponemos en marcha y nos lanzamos por las calles de la ciudad. Primero que nada, decidimos en qué sentido vamos a avanzar. Y parece lógico, si estamos en una calle de un solo sentido, decidimos seguir el que está marcado por diversas señalizaciones, o incluso a veces solo por la dirección en la que están aparcados la mayoría de los autos de una calle, pues nos dice que esta calle es para allá o es para allá, o es de doble sentido. Estamos en una de un sentido, para no hacernos líos. Podríamos, por supuesto, lanzarnos en dirección contraria, alguna vez lo hemos hecho, ya sea por descuido o por una emergencia. Pero en general, usamos la dirección que indica el reglamento. Llegamos a una intersección pequeña y hay una señal indicando que debemos cederle el paso a los que vienen en la calle perpendicular. Bajamos la velocidad o nos detenemos. Más adelante, en otra intersección, nos encontramos con un semáforo en rojo. Nos detenemos y esperamos a que la luz se ponga verde para darnos paso franco. ¿Sí? Ya lo hacemos todos, los que conducimos por lo menos. A todo esto, vamos por la carretera o arroyo asfaltados creados para el tráfico de vehículos, no por la acera, aun cuando esta fuera lo bastante ancha como para permitir el paso de nuestro automóvil. Y vamos a la velocidad permitida por el reglamento, no más. Y vamos de frente, no en reversa o marcha atrás, como se dice en España. Y no vamos zigzagueando ni importunando a los demás conductores, sino tratando de mantenernos en nuestro carril. ¿Por qué actuamos así? Piénselo. Vamos a contar hasta 10 en lo que usted lo piensa. ¿Por qué actuamos así? Obviamente no solo por el temor a ser sorprendidos en una infracción de tráfico y ser multados, o perder puntos de nuestro carnet o licencia de conducir, si en nuestra sociedad se usa el sistema de puntos en el carnet, aquí en España se usa, o perder incluso la licencia para conducir, y sin licencia no conducimos. ¿Por qué? Es una licencia que hemos obtenido antes de conducir nuestro vehículo cotidianamente. Actuamos así porque sabemos claramente que el a veces muy molesto reglamento de tráfico resulta beneficioso para todos. Ahorra problemas, ahorra colisiones, ahorra atropellamientos, ahorra pérdidas materiales propias y ajenas, sufrimiento e incluso muertes. Un libertariano al uso del siglo XXI, como tenemos algunos en este canal, por cierto, hoy le vamos a dar a uno hasta con el gato, me van a disculpar. Un libertariano al uso del siglo XXI, como Milei o alguien por el estilo, bien podría gritar que él no tiene ninguna obligación de seguir el reglamento de tránsito, que el Estado le roba la gasolina que gasta cuando está detenido en un semáforo o la que le cuesta ir en dirección correcta cuando en sentido contrario llegaría antes a su destino.
El libertariano del siglo XXI podría decir que hay una opresión o represión del Estado a la que él debe oponerse. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! Porque nadie les consultó por qué rojo significa pare y verde significa pase, en lugar de usar, no sé, el morado y el amarillo. Porque en resumen, un ente exterior a ellos, el Estado, porque todo es exterior a ellos, lo que está fuera de su piel es exterior, les impone ilegítimamente una serie de conductas e incluso gastos, porque además la licencia o carnet se paga. La obligación del buen mantenimiento del vehículo cuesta dinero, especialmente para que no contamine, malditos woke verdes, dándole derechos al pobre diablo que transita en bicicleta o patinete, cuando es evidente que si tú tienes automóvil deberías tener más derechos que ellos. Y esos derechos se incrementan conforme más costoso sea tu vehículo. No es lógico. Es la lógica de mi ley. Puedo seguir, pero creo que la idea es bastante clara. El reglamento de tránsito, como todas las leyes y reglas, es resultado de un consenso muchas veces implícito, pero al mismo tiempo son fácilmente impugnables, al menos en el terreno conceptual, con ideas extremas de libertad individual, del poder del más fuerte, del desprecio por los demás en ejercicio del egoísmo, que es el valor central, del libertarianismo o, en este caso, de la tecnooligarquía que está apoderándose de los Estados Unidos. Las leyes son consensos. Está prohibido matar y nos parece bien, como nos parece que los asesinos sean castigados, aunque podamos disentir en cuanto al castigo o sanción adecuados al delito. Está prohibido robar. Se atienden las sentencias de los jueces a sabiendas de que son seres humanos con sesgos imperfectos y no tan objetivos como idealmente podríamos querer que fueran los jueces. Se respetan las investiduras de miembros de gobiernos, de las legislaturas y los ejecutivos, porque todo ello contribuye a mantener una sociedad funcional que más o menos nos conviene a la mayoría. Sin consenso no hay posibilidad de gobierno, ni de leyes, ni de poder. Quienes buscan destruir al sistema, ideal por demás pobre y simplón, han encontrado que es más sencillo hacerlo desde dentro que desde fuera, con revoluciones y manifestaciones y huelgas y motines y rompiendo cosas y haciendo huerfanitos. Y a lo que estamos asistiendo es al uso de la democracia para dinamitar la democracia de un modo preocupante, no solo por su eficacia, sino por el silencio de quienes deberían estar defendiendo ese sistema imperfecto y problemático, pero mucho más aceptable que las dictaduras, las oligarquías y las sumisiones imperiales. En los Estados Unidos, Donald Trump está destruyendo el sistema de leyes de su país utilizando el poder presidencial, y esto es lo más aterrador, de manera totalmente legal o casi totalmente legal. Lo que él está violentando son una serie de supuestos no escritos sobre el debido comportamiento del presidente estadounidense, sobre su respeto, por ejemplo, a organismos independientes como el Departamento de Justicia, el FBI, la Administración de la Seguridad Social o la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, entre un total de 56 agencias independientes que se han creado en los Estados Unidos para que funcionen con sus propias reglas sin intervención del presidente. Una sola orden ejecutiva que creó la figura de empleado especial del gobierno para el millonario Elon Musk ha dado a este personaje, no limitado por ninguna ley o costumbre, derecho a apoderarse del gobierno estadounidense, de sus organismos y de sus finanzas en menos de un mes. Y de nuevo, esto no es estrictamente ilegal, pero desafía todo el consenso de las leyes, como lo hace el hecho de que Donald Trump haya ordenado que se persiga judicialmente y se despida a todos los empleados del gobierno que hubieran participado en la investigación y procesamiento judicial de los golpistas del 6 de enero de 2021, incluido él. Empleados que no actuaron sino siguiendo órdenes como con cualquier otra investigación y que ahora son designados, sin decirlo explícitamente, como enemigos del Estado, es decir, del presidente. El Estado es él, con la anuencia de una Cámara de Diputados y un Senado dóciles y adocenados. Toda la estructura jurídica de los Estados Unidos, que fue ejemplo para la creación de todas las democracias posteriores a 1776, se va derrumbando, dejando como única fuente de legitimidad la de la presidencia de Donald Trump.
Vladimir Putin entiende claramente que destruir democracias que podrían ser contrarias a su proyecto imperial se hace desde dentro, apoyando con todos sus recursos económicos, cibernéticos, de propaganda, de agentes de inteligencia, etcétera, a candidatos prorrusos en los países que ve como futuras provincias del imperio que sueña. Lo hizo en Ucrania, aunque fracasó en 2014, lo ha hecho en Georgia y lo ha intentado en Rumanía. Sus presidentes, sus servidores, van reformando las leyes de modo que se haga imposible que la ciudadanía ejerza la oposición, que haya una prensa crítica. No la cierran a golpes y no entra la policía y les rompe la cabeza. No. Simplemente la despoja de publicidad, tanto estatal como presionando a empresas diversas, al tiempo que se financia a una prensa dócil. Se hace imposible también que se consolide así una oposición viable. Las protestas en Georgia han demostrado los límites que tiene una ciudadanía ante la fuerza de Putin detrás de su nuevo primer ministro y responsable de la legislación que viene. En México, el partido gobernante, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado, emprendió primero la persecución mediante acusaciones sin pruebas de toda la prensa que no le era fiel, de todos los críticos y disidentes a izquierda y derecha. Luego, ante un acto de discrepancia del Poder Judicial, emprendió un proceso para apoderarse de dicho Poder Judicial mediante una farsa democrática de legitimidad indefendible, y hoy emprende procesos contra jueces y contra los fiscales que pretenden procesar a miembros del partido por delitos tan brutales como el de violación, del que ha sido acusado uno de los miembros del partido oficial. Una vez tomado el Poder Judicial, el poder total, la única voz será la del partido oficial mexicano, imperando sobre un silencio apenas roto por los aplausos de sus beneficiarios. Los sistemas se rompen desde dentro cuando los responsables del poder, los que supuestamente lo ocupan de acuerdo a un entramado de leyes y sobreentendidos de consenso social, deciden que las leyes son prescindibles, maleables, que se pueden anular con una dictadura de las mayorías obtenida, en los tres casos de los que hemos hablado, por medio de la demagogia populista, de la mentira, la propaganda goebbelsiana y la manipulación de la realidad. Y si el gobierno se aparta de la legalidad, tanto la escrita como la acordada tácitamente, abre las puertas, por supuesto, a que la ciudadanía haga lo mismo, en particular quienes ya las despreciaban, pero las cumplían por mero temor al castigo. Son los que hoy están decidiendo ir en dirección contraria para convertir a sus ciudadanos en súbditos, a su legislación en una sucesión de caprichos y a su futuro asunto solo de una élite totalitaria sin participación de las mayorías. Es decisión de todos nosotros permitirlo o no. Bueno, tenía muchas ganas de leer esto porque creo que viene enormemente al caso con lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué opinión tienes del homeschooling? No valen para nada. A ver, no es que aquí ya tengo un lío de comentarios. Ustedes disculpen. A ver, vamos a ver por dónde vamos. No se escucha nada. Tengo abierto otra ventana de YouTube y se oye bien, pero no en esta de RVD, pero está en YouTube también. Bueno, porque yo sí está saliendo y estoy... No. El que se queje solo uno no me preocupa, porque es problema tuyo, sí. O sea, el que solo tenemos en el canal izquierdo, ese es problema de aquí. ¿Por qué el folk mexicano es más complejo que el irlandés y el británico? No es más complejo. Yo creo que es igual de complejo. El folk irlandés tiene, y el británico tiene violín, y el mexicano tiene violín, y el violín es complicado. La imagen misma, el escudo de Irlanda es el arpa irlandesa, y el folclore mexicano tiene arpa. No son más complejos. Pero sí es más complejo el folclore mexicano que el folclore andino, por ejemplo, que utiliza quenas, sicus, charangos, bombos, que el folclore argentino, que también funciona con la guitarra y el bombo, a la quena quizás en cierta medida,
ese folclore que se hizo que se puso muy de moda en los años 70, el que yo estuve subido, pues sí era mucho más sencillo desde el punto de vista meramente de abordarlo como aficionado a la música que el mexicano, porque el mexicano tienes que aprender a tocar el violincito. Porque si quieres tocar música michoacana lleva violín, pues si quieres tocar la música de las huastecas, que es la más, digamos, quizás de la más rica y variada, pues necesitas el violín. En la música veracruzana, pues el violín y el arpa, o el arpa sola, pero el arpa es complicada. Entonces eso es lo que le hacía difícil, pero no creo que el irlandés y el británico en general sean más complicados. Cualquier grupo que tú ves de folk, incluso de punk celta, lleva el violinista, porque el violinista es fundamental, el fiddle. El fiddle, que es una forma de decir violín popular, ¿no? Heriberto Lozano, ¿te bloquearon del canal? Pues por algo habrás hecho. Mi audio está muy bajito, no, simplemente que tengo la salida normal, corriente. Europa va a pagar todos los platos rotos. Es que Europa no va a pagar los platos rotos. El tema no es lo que tú estás diciendo. Ucrania ha perdido todo. Ucrania se está defendiendo de una manera extraordinaria. Pues no te das cuenta que si Ucrania pierde, toda Europa está en peligro. Si lo que sigue es Moldavia y Georgia. Y Putin ha dicho en todos los tonos posibles que la Unión Europea es su enemigo. Por tonto que seas, tienes que entender que si un tipo como Putin dice que eres su enemigo, aunque a ti te caiga muy bien. Porque el día que llegue a tu casa, pues no va a decir, ay, tú eres el que estaba conmigo, ay, pues yo te voy a perdonar. No pasa así. Los siervos de los tiranos siempre acaban descubriendo que los tiranos nunca se iban a interesar por ellos. Los siervos de Trump lo han descubierto. ¿Cómo es? ¿Crees que hoy en día la inmigración de masas es un problema para Europa? No. Viendo los números, no. Un 5-7% de inmigrantes, que además cuando se quedan, pues sus hijos ya son ya son nacionales, ya son europeos, y lo necesario es integrarlos y darles oportunidades y una vida digna. Pues no hay una inmigración masiva, ese es un cuento de la derecha. A ver, bueno, creo que Serpa Mauricio está absolutamente enloquecido con lo de Ucrania y está equivocado. Como padre adoptivo, ¿qué opinas de la sangre, la biología llama, de aquellas personas que en algún punto de su vida quieren conocer y relacionarse con sus verdaderos padres biológicos? Te lo puedo decir como hijo adoptado. No solo soy padre adoptivo, soy hijo adoptado. No lo entiendo. Y ya lo he comentado, en alguna ocasión me lo preguntaron, pero con todo gusto vuelvo a hacer un repaso del tema. Mira, a mí me adoptó un señor que a los 5 años se divorció de mi madre y luego quiso saber poco de mí. Poco supo de mí. Poca relación tuvimos. Yo no sabía que no era mi padre. Cuando tuve a mis hijas, le pedí que si no había sido un buen padre para mí, que por lo menos tratar de ser un abuelo ahí simpático para mis hijas. Las vio una vez en su puta vida y se hizo humo. Un día me llamó una prima para decirme que mi papá había muerto 6 meses después. Que había muerto la esposa de mi papá. Cuando se divorció mi padre se casó con otra mujer, que le aguantó todo, pobrecilla. Y me habló esta prima, oye, pues es que murió Silvia, la esposa de tu papá. Ay, no me digas. Sí, 6 meses después de que murió él. Ah, mira, murió mi papá, pues nadie tuvo la decencia de informármelo. Y siempre había habido, en los últimos años antes de la muerte, pues de que me supiera yo de la muerte de mi padre, había habido el rum de que me había dado el apellido, que no es la gran cosa. Demasiados consonantes y una sola vocal, pobre de mí. Pero eso estaba allí, pero tampoco me dio mucha interés. Si es así, sí, si no, no. Da exactamente igual. Mi vida sigue siendo mi vida. Mi vida sigue siendo mi vida. Yo soy lo que es.
sido creado a través de mis amigos, de mi familia, de mi madre que me cuidó, de los libros que he leído, de la música que he escuchado, de las atrocidades que he cometido, de mis aventuras y mis patoaventuras, ¿no? Entonces, no, pero ya estando aquí en España, viene el 23andMe, ¿no? Ay, vamos a hacernos nuestro análisis de ADN. Pues vamos a hacer nuestro análisis de ADN. Qué simpático que los análisis de ADN. Mi padre era judío askenazi, era hijo de, y hermanos, tenía 2 hermanos en México, tengo primos todavía en México que son judíos askenazis. Mi padre era libre pensador, nunca fue creyente en la religión, pero bueno, era parte de la cultura, se consideraba parte de la cultura judía, a la que yo nunca pertenecí, precisamente como les hizo uno. Yo viví con mi familia católica, yo fui criado católico y fui católico hasta los 16 años cuando les dije, creo que aquí me bajo porque este barquito no me gusta. Entonces me hago la prueba de ADN, regreso a mi prueba de ADN, pues es usted 75% ibérico, del norte, asturiano. Pues sí, mi abuelo Fernando era el más asturiano del mundo. Y 14% de la zona de Oaxaca, indígena zapoteca. Pues ahí está mi abuela Sofía, ¿no? Mi abuela Sofía, que era de origen zapoteco. Y lo de judío askenazi no aparecía por ningún lado, ¿no? Hay algo de italiano y un poco de irlandés, pero nada más en mi mezcla, en mi ensalada genética, pues no aparecía. Entonces dije, bueno, pues esto que comprueba de manera más que evidente que efectivamente el señor no era mi papá. Ya la pregunta, ¿y quién era mi papá? Pues no sé. ¿Y qué me gano? La gente cuando dices que quiero saber realmente quién soy yo, me deja en una idea de cómo es posible que no sepas quién eres. Eres quien eres hoy. Eres lo que has hecho de tu vida. Nada de eso va a cambiar si se descubre que descubres a tus padres biológicos, o vas a dejar de querer a tus padres porque descubres que eres adoptado. Antes se ocultaba la adopción, ¿no? Sobre todo a los bebés adoptados. Entonces, pues, ay, me cuidaron, me dieron de comer, me enseñaron, lograron que no me matara yo durante la adolescencia, y ahora que tengo 35 años descubro que no son mis padres biológicos y entonces ya no los quiero. Es que no tiene ninguna lógica. Tú eres el resultado de la gente que te ha rodeado y la biología da exactamente igual. Y mis hijas biológicas te pueden decir que quieren a su hermano adoptado y él las quiere a ellas como si fueran como se quiere hermanos, punto, sin considerar ninguna otra cosa. Creo que esa enseñanza de que la biología llama es meramente cultural y es una mala cultura basada en la idea todavía de que hay sangres más puras o menos puras que otras, o sangres más legítimas o menos legítimas que otras. Una estupidez finalmente racista y absolutamente anticuada. Anticuada porque el ser humano es producto de un montón de mezclas y la gran mayoría de nosotros tiene en su pasado gente que no sabe que estuvo por ahí. Mira, una de las razones por las que, según me dicen, no se hacen pruebas genéticas a los niños en cuanto nacen, entre otras cosas para ver si hay algún problema que a la larga pueda tener por efectos de salud y demás, es porque hay un porcentaje altísimo, algunos hablan hasta del 30%, de niños que no son hijos de su papá. Y entonces, pues, si el niño nace, le hace una prueba biológica y el papá que llega ahí a ver a mi bebé y lo primero que le dicen pues, es que ese bebé biológicamente no es suyo, pues, ahí la familia ya se fue al demonio, ¿no? Entonces, es una de las razones por las que no se hacen las pruebas de ADN. Y si tú no eres de ese 30%, tu padre, tu madre, tu abuela, tu abuelo, tu bisabuela, fueron producto de este tipo de devaneos a los que es muy proclive el ser humano, nos guste o no. Supongamos que mañana descubro yo que mis hijas no son mis hijas biológicas. ¿Las quiero menos? No veo por qué. He sido parte de su vida y han sido parte de mi vida y hemos compartido y
y más o menos las logré sacar adelante y son gente que funciona en el mundo. Ay, pero es que no son tus hijas de verdad. No, sí, son mis hijas de verdad. Aunque no fueran mis hijas biológicas. Como mi hijo es mi hijo de verdad, que no sea mi hijo biológico. Y como mi padre fue un mal padre, aunque no fuera un padre biológico. ¿Se entiende? No tengo ningún... Sí pregunté alguna vez a los primos que todavía quedan, que soy de los más jóvenes de una familia de 35 primos, pues que quedan ahí, ¿tú tienes idea quién era mi papá? No, pues no, ni sabía. No finjas demencia, ¿no? Sobre todo los mayores que no sean tontos, no se hagan tontos. Pero no tengo idea. Bueno, me da igual, da exactamente igual. Fulano bebé, Trump impone tarifas a la siderurgia, me huele que tiene inversión en la industria esa. No, pero es que además no es que los vuelva a imponer. La historia es que no sabemos, no nos informamos. Esto es muy simple. Trump impuso aranceles al acero y al aluminio en su anterior mandato. Y esos aranceles nunca se quitaron. Lo que empezó a haber es una serie de excepciones. Y lo que firmó ayer es la desaparición de las excepciones. O sea, la reinstalación de los aranceles como los había puesto originalmente hace 7 años ya. Entonces tampoco es totalmente nuevo. No tenemos claro realmente qué es lo que está pasando a nuestro alrededor y eso es peligrosísimo. Mauricio, si España es ahora mismo el país con mayor crecimiento en Europa, eso no debería poner orgullosos a los patriotas. Los de España en pecho, ¿será que acaso no son tan patriotas? No son patriotas. España para ellos es un pretexto. España es una idea. Y esto lo han jugado mucho filósofos, sobre todo los filósofos que juegan en la derechuza ultranacionalista, como Gustavo Bueno. España es una idea. No se hacen, no asumen el concepto de que España son los españoles. Como México no es la patria, no es una entelequia, no es la pintura de... No me acuerdo quién era el que hizo la pintura de la patria, que salía en todos los libros de texto que yo tuve de niño. No, México es su gente. Y esto ya lo decía, por cierto, de manera muy inteligente José Emilio Pacheco en uno de sus enormes poemas sobre la patria. Entonces, los que tienen la idea de España no están para nada contentos de que España tenga buenos resultados económicos, porque eso quiere decir que ellos no van a tener el poder pronto. O que tienen que ser mucho más asquerosos de lo que están siendo para poder tener el poder. Porque ellos lo que quieren es el poder, no el bien de España. Algún día lo dijo un imbécil del PP aquí en Gijón. Lo que es bueno para Gijón es malo para nosotros. Lo decía en referencia al PP. Sí es cierto. Si el PSOE estaba haciendo bien las cosas en la alcaldía, pues era malo para el PP. Pero el PP es incapaz de sentirse feliz porque algo sea bueno para España o para los españoles, porque le representa un beneficio político al PSOE. Entonces, bueno, no se volverá a votar en Estados Unidos, ¿recuerdas? Sí, recuerdo que dijo Donald Trump que no había que volver a votar, y recuerdo cuando se hizo el primer CEPAC con Donald Trump ya como candidato, que un idiota que los presentó al principio dice estamos aquí de vuelta porque la vez pasada tratamos de acabar con la democracia y estamos aquí para terminar el trabajo. No hay nada raro allí, ¿no? Para los que no estaban al principio, sí solo se escucha el canal izquierdo, disculpas, la próxima semana lo arreglamos, y para los segmentos sí los vamos a tener con el canal en las dos, con el audio en los dos canales. ¿Qué opinión tienes del homeschooling? Veo que muchos conservadores lo reivindican, pero ¿qué dicen los datos? No sé qué digan los datos, pero yo te digo una cosa. Yo me considero un hombre de una cultura general bastante desarrolladita. No es por darme bombo a mí mismo, pero coño, me he creado una cultura general, me interesan muchas cosas, soy curioso de muchas cosas y siempre voy y trato de averiguar qué coño pasó. Entonces tengo una cultura general amplísima. Yo no podría enseñarle a mi hijo lo que le están enseñando ahora en la escuela. Está en tercero de secundaria. Y ya me pasó de estar viendo unas cosas de matemáticas y decirle, pues que esto yo nunca lo vi. Entonces no te lo puedo explicar. Tiene ahora una profesora de matemáticas que conseguí porque
para aclararle algunas cosas que yo no le puedo aclarar. De física le puedo aclarar ciertas cosas, pero otras no, porque se ven simplemente áreas distintas a las que yo vi. Entonces, el homeschooling equivale a no schooling. Y en muchas casas de conservadores es la lectura de la Biblia 5 días a la semana. Ayer hicieron renunciar al presidente de Rumania. No lo dejaron esperar a las próximas, después de las canceladas. No, porque por lo mismo que explicaba. Jorge Ramos siempre habla con datos y con referencias, por eso AMLO lo detestaba, por supuesto. De ahí viene lo de yo tengo otros datos que decía López Obrador, que siempre decía que tenía otros datos, pero nunca los tuvo, ¿no? Los datos no los tuvo. Todavía no nos enteramos del horror que fue el gobierno de López Obrador, pero están empezando a salir a la luz cosas enormemente graves y van a salir más. Y dice Federico Rubio Ceja, esto es importante, yo doy clases de dramaturgia y cada que llegamos a la farsa, hago que mis alumnos vean la vida de Brian y cosas de Tim Minchin. La farsa es la risa incómoda, inapropiada, incontrolable ante lo bizarro. Bien, pues sí. El vitaminino dice, Carlos Monsiváis me explicó una vez que cuando uno hace humor, se alude a lo que la gente hace, no a lo que es. Por ejemplo, puedes mofarte de AMLO por muchas cosas, pero nunca por ser tabasqueño. Bueno, no, es que hay un humor vasto y chavo del ochero, que es el burlarse a la gente por lo que es. Era por lo que nunca me gustó Chespirito. Roberto Bolaños. Todo el humor de Roberto Bolaños era reírse de la gente por lo que era, el que es demasiado alto, el que es demasiado bajito, el que tiene hambre, el que es gordo, el que es viejo, el que... Entonces, y los nombres y los apellidos y los apodos que usaba, todos se referían a qué eran los personajes de sus universos, ¿no? La bruja del 84, el señor Barriga, el profesor Longaniza, todo era burlarse de lo que eran las personas y no de lo que hacían. En ese sentido, bueno, Monsiváis estaba hablándole seguramente a Gelbita de un humor más decente, pero ese humor vasto y de reírte de alguien porque es gordo, pues eso sigue existiendo. Hablaré del aumento del precio de los huevos en Estados Unidos, ya lo hice. Bueno, pero voy a hablar de otra cosa que está muy de moda hoy y no quiero dejarla pasar, y es el salario mínimo interprofesional español y las mentiras que se han contado a su alrededor, y se me hace muy raro que no me hayan preguntado, leo cosas que no me hayan preguntado sobre el caso. ¿Qué es lo que pasó? Se acaba de dar el nuevo aumento al salario mínimo interprofesional en España. Y el salario mínimo interprofesional aumentó en 50 euros al mes, 14 meses. No tengo claro por qué, pero en España se usan las pagas extras, es decir, el salario se paga en 14 pagas, como si fueran 14 meses. Algunos prorratean las pagas extras en los 12 meses reales del año. Así que podríamos decir que pues en 14 pagas el salario es de 1.184 euros al mes. 1.184 euros al mes. Pero es un poco, obviamente, un poco más en las 14 pagas. Bueno, en total son 700 euros más al año. Resulta que, como ha crecido tanto el salario mínimo, las personas que ganan el salario mínimo han entrado en los espacios del salario que pagan impuestos. No es que el PSOE, que ya lo oí decir, haya decidido imponerle los impuestos al salario mínimo.
No. Es que el salario mínimo subió tanto que entró en los espacios, en los espacios de los niveles de ingresos por los que alguien el año pasado ya pagaba impuestos. Entonces, está bueno, el debate, yo creo que el debate es legítimo. La ministra de Hacienda ha decidido que pues, las personas que tengan que pagar impuestos van a pagar. No todos los que ganan el salario mínimo, más o menos 2 de cada 10. Es decir, los que no tienen hijos, los que no tienen pareja, los que no tienen responsabilidades y gastos, pues van a tener que pagar la horrorosa cantidad de 200 euros de impuestos al año, con lo cual su salario aumentó en 500 euros, de todos modos, ¿no? Bueno, han pasado dos cosas y me voy a ir por partes. Primero, el Partido Popular está ahora defendiendo a los trabajadores y el salario mínimo. El Partido Popular en 2018 había dejado el salario en 736 euros, el salario mínimo. Era un salario de basura. Si eras mileurista ya estabas mal en España. Ganar 1,000 euros al mes era poco. Ganar 736 pues era no. Necesitabas 2 sueldos para sobrevivir. Desde que llegó el maldito Partido Socialista, estos rojos terribles, ha habido un 61% de aumento en el salario mínimo. Cuidado, dijeron que al aumentar el salario mínimo, el desastre económico se cernía sobre España. Las empresas iban a cerrar, iban a echar gente, iban a irse a Alemania o a Malta, donde se paga 5% más de impuestos en las empresas al año. Pero bueno, ¿qué era el acabose? Y no fue ni el empezóse ni el continuóse, porque las empresas no solo están bien, sino que España en este momento es la locomotora de Europa y el país con mayor crecimiento económico de Europa, y no, como dijo un tonto, y lo vamos a ver, en turismo, sino, entre otras cosas, por su potencia creciente tecnológica e informática. Bueno, ahí estamos. La derecha dice que ¿cómo es posible que el salario mínimo pague impuestos? Pues que el salario mínimo ya llegó a unos niveles donde se empiezan a pagar impuestos. 200 euros al año, al año, perdón. 200 euros al año. Pero lo que me tiene a mí alucinado es la izquierda. Han salido a decir, es que el PSOE la está cagando. Uno de estos elegantes que tenemos en el independentismo catalán, un chulito, Rufián, un apellido además muy, muy descriptivo, si se me permite, ha salido a decir que bueno, que el PSOE le está cagando, que tiene que quitar el impuesto al salario mínimo. Mira, probablemente tuvieras razón, pero el escándalo que estás haciendo le está sirviendo a la derecha. En vez de decir, oiga, disculpe, yo estoy completamente en desacuerdo, me parece muy mal, pese a que el aumento lo ha puesto en los espacios de ingresos donde se tienen que pagar impuestos, yo creo que debería hacerse una excepción. Presento mis argumentos y le suplico atentamente que tengamos una reunión o que presente sus datos en el Congreso y vamos a discutirlo y nosotros le daremos nuestros argumentos por los cuales no debe gravarse con el impuesto sobre la renta el salario mínimo interprofesional de 2025. Eso estaría muy bien. Eso es la política razonable. No, sumar que está en el gobierno, que es parte del gobierno. Que luego si quieren dar atribuir los aumentos salariales, ¡ay, porque está Sumar y porque está Podemos! Ya, pero el que gobierna es el PSOE. No se aumentan los salarios mínimos si no lo decide el partido mayoritario en el gobierno. Pero bueno, Sumar y Podemos han hecho un escándalo, se han tirado a la calle, se han arrancado las vestiduras. Esto es el escándalo, el PSOE malo, malo. Y atrás está Vox y el PP. Más duro, más duro, más duro. Mientras nosotros también protestamos, porque nosotros defendemos a los trabajadores, no les pueden quitar nada de su salario mínimo, mejor le ponemos un salario de 736 sin impuestos, ¿no? Porque de 1,184 con 20 euros de impuestos, pues ya no me gusta, menos 18 euros de impuestos. O sea, de 1,184 había que pagar como 1,172. Es increíble
cómo se le hace el juego a la derecha en este país. No sé, y en otros países seguramente también, pero lo que yo veo aquí es fascinante. Esquerra Republicana de Cataluña, Podemos y Sumar están prácticamente tirándose a la calle junto con el PP y Vox por un asunto que, bueno, pues obviamente se puede discutir y se puede disentir, pero hay formas de disentir, formas que no faciliten el acceso de la derecha al poder, creo yo. Y se han contado todo tipo de mentiras sobre lo que ha significado este aumento y simplemente decir que esto es lo que pasó y lo que pasó ocurrió así y ni modo. Ni modo que dejas de aumentar el salario mínimo para que no entre en los terrenos en las, ¿cómo se llaman? Tramos impositivos en los cuales ya se pagan impuestos, me parece idiota. Pues si planeamos seguir aumentando el salario mínimo y viendo que no provoca el desastre y la debacle económica de España, pues el salario mínimo, quienes ganan ese salario mínimo y cumplen los requisitos de que no tienen gastos ni hijos, ni pareja, ni obligaciones, pues que pongan su parte como la ponemos todos. Probablemente está mal, no estoy diciendo que esté bien, simplemente digo que hay formas de hacerlo. Yo estoy y lo sabemos aquí, lo digo constantemente, estoy en contra de que el Partido Socialista tenga entre sus planes el cierre de las nucleares en lugar de estar construyendo más nucleares. Es un error, es una equivocación, es una barbaridad y lucho contra ello y mando cartas y lo comento en el partido y yo defiendo la idea de que tenemos que apoyar nuestra energía nuclear en España como una forma además de mitigar el cambio climático. Pero no me voy a echar a la calle con Feijóo ni con Abascal para acusar al gobierno de no se vas a hundir ahora que cierres las nucleares, que no, que es un error, pero vamos a hablarlo como gente sensata, no como los salvajes de la mentira institucionalizada de la ultraderecha, y sumarse a ello me parece una vergüenza enorme para los señores que de todos modos nunca van a gobernar. Me dice rápidamente Nino Franco, ¿es cierto que Ucrania era un refugio de neonazis? No. ¿Es una de las justificaciones de Putin para la invasión? Sí, pero no. No es así. Es mentira, es falso, es un error. ¿Cómo puedes acusar de nazi a todo un país? Ni a Alemania, ni a Alemania en 1939. Es que es alucinante. Me pregunta Cristian Valenzuela, de todas las playeras que has tenido, ¿qué dibujo tenía la que más te gustó? Pues no tengo idea. No tengo idea. Que yo he visto así desde los 17 años, tengo 70. O sea, 53 años de camisetas. Bueno. Ese artículo lo redactó usted, está muy bueno. Sí, está muy bueno y les voy a decir dónde pueden ver los artículos que estoy redactando yo ocasionalmente, que es precisamente en mi Substack, el del nocturno. Pero de momento vamos a lo que habíamos dicho. Tenemos nuestras cosas que sabemos. Vamos a estar allí durante 8 minutos hablando de la luna, lunita cascabelera. La luna, nuestro satélite, la luna, nuestra compañera en las noches. Volvemos en 7 minutos. Presencia nocturna más llamativa, la que ha inspirado por igual a filósofos, artistas y científicos. Pero estando tan cerca, aún no hemos podido resolver el acertijo del origen de la luna. Al ver la luna llena en la noche, resulta todavía difícil darnos cuenta, aunque lo sepamos, que estamos viendo un cuerpo celeste sólido,
esencialmente una gran roca semiesférica suspendida en el espacio, girando alrededor de nuestro planeta y que debe su singular color plateado y sus fases a la luz que refleja del Sol. Incluso más que el Sol, la Luna ha sido además el gran puente entre el conocimiento y el arte, entre la astronomía y los poemas y canciones que desde los inicios de la cultura el hombre ha dedicado a ese peculiar cuerpo que le permitió, antes de que dominara el fuego y otras fuentes de iluminación, moverse y actuar durante al menos algunas noches de cada ciclo lunar. Hoy sabemos mucho acerca de la Luna, su composición, su movimiento, su posición. A lo largo de 6 visitas que sumaron un total de 330 horas en la superficie lunar, 12 astronautas estadounidenses del programa Apolo, además de diversas sondas robóticas, tanto estadounidenses como soviéticas y de otros países, han recogido muestras de distintas zonas del satélite, lo han fotografiado, lo han medido e incluso han dejado en su superficie reflectores, el llamado experimento LLR, siglas en inglés de medición lunar por láser, que hasta hoy utilizan varios laboratorios para determinar la distancia exacta a la que se encuentra nuestro satélite, lanzando desde la Tierra un láser, recibiendo su reflejo y calculando la distancia a partir del tiempo que pasa entre que la luz sale hasta que vuelve, una media de 1,282 segundos. Resulta extraño pensar, sin embargo, que hubo una época, una larga época de la historia de nuestro planeta en que la Luna simplemente no estuvo allí. Mucho más extraño resulta pensar que en un futuro la Luna dejará de estar iluminando la noche. La órbita de la Luna, que nos parece constante y uniforme a lo largo de toda la historia, es sin embargo tremendamente dinámica y cambiante. A lo largo de miles de millones de años, las fuerzas de marea debidas a la atracción gravitacional mutua entre la Luna y la Tierra han provocado que se ralentice la rotación de la Luna hasta que su periodo de rotación es igual a la órbita alrededor de nuestro planeta, lo que hace que nosotros solo podamos ver un lado de la Luna, y para conocer el otro hemos tenido que lanzar observatorios y sondas robóticas. La Luna también afecta la rotación de la Tierra ralentizándola. Hace 900 millones de años el día duraba solo 18 horas y el año tenía 468 de ellos. Durante la época de los dinosaurios, el año contaba con 398 días de 22 horas. El propio experimento LLR nos ha permitido determinar, a través de una serie de mediciones realizadas desde 1969 hasta la fecha, que la Luna se está alejando paulatinamente de nuestro planeta alrededor de 3,8 centímetros cada año. Esto también nos dice que en el pasado la Luna estuvo mucho más cerca que ahora, ofreciendo un espectáculo aún más asombroso que por desgracia no había nadie que disfrutara. Esto presenta un problema adicional. Si hacemos el cálculo inverso y suponemos que la Luna estaba 3,8 centímetros más cerca cada año en el pasado, la Luna no podría tener más de 1.500 millones de años de antigüedad. Sin embargo, calculando la posibilidad de que la órbita de la Luna hubiera cambiado al paso de los años, se ha calculado que su antigüedad es de aproximadamente 4.000 millones de años. 500 millones de años más joven que nuestro planeta, cuya edad se calcula en 4.540 millones de años. ¿De dónde vino la Luna y a dónde va? Fue el nieto de Charles Darwin, George Howard, quien propuso en 1878 la que sería la primera teoría del origen de la Luna. Imaginó que en los años juveniles de la Tierra el planeta giraba tan rápido que se le desprendió un enorme fragmento, que sería la Luna. Esta teoría, recibida con entusiasmo, se aderezó pronto con la idea de que la cuenca del Océano Pacífico era quizás el lugar del que se había desprendido nuestro satélite. La seductora teoría se mantuvo como explicación plausible al menos hasta principios del siglo XX. En 1909, el astrónomo Thomas Jefferson Jackson propuso que la Luna era un cuerpo que vagaba por el espacio y había sido atrapada por la gravedad de la Tierra, quedando en órbita a su alrededor. Poco después, el astrónomo Edward Roche propuso una tercera hipótesis. La Tierra y la Luna se habían formado independientemente al mismo tiempo, dos cuerpos unidos por la gravedad desde los inicios del sistema solar. Solo el conocimiento de la composición de la Luna y los detalles de su historia han permitido ir desechando estas hipótesis. La primera, por ejemplo, exigiría que la composición de la Luna y la Tierra fueran mucho más parecidas de lo que son, según demuestra sobre todo el estudio de las muestras de suelo y rocas lunares traídos por los astronautas del programa Apolo y 3 robots del programa Luna de la Unión Soviética. La hipótesis que actualmente se considera la más plausible se conoce como la del gran impacto. En resumen, propone que durante la formación de nuestro sistema solar,
un planeta pequeño más o menos del tamaño de Marte chocó con la Tierra lanzando al espacio una nube de materiales mezclados de ambos cuerpos que eventualmente se acumularon hasta formar nuestro satélite. Sin embargo, es una hipótesis con varios problemas y no está en modo alguno confirmada. Hoy no sabemos todavía exactamente por qué tenemos ese espectáculo nocturno maravilloso. Sabemos, sin embargo, algo más acerca de su futuro. De continuar las tendencias observadas actualmente, la Luna se seguirá alejando de nuestro planeta hasta que su rotación a su alrededor alcance los 47 días. Para entonces, ambos cuerpos habrán quedado enlazados gravitacionalmente, dando los dos la misma cara uno hacia el otro, de modo que el día en la Tierra duraría también 47 días. Es decir, solo la mitad de la Tierra miraría hacia la Luna y la mitad de nuestro planeta se quedaría para siempre sin luna. Este sería el escenario dentro de 50.000 millones de años, pero es solo una especulación, pues muchísimo antes, dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, el desarrollo del Sol lo convertirá en una estrella gigante roja que previsiblemente engullirá a ambos cuerpos. Mucho antes de entonces, esperamos, habremos podido resolver el misterio del origen de nuestra Luna y quizá tener en ella las bases habitadas que ha soñado la ciencia ficción. Diámetro 3.475 kilómetros, aproximadamente el 27% del de la Tierra. Distancia de nuestro planeta, un promedio de 384.400 kilómetros. Gravedad, 17% de la Tierra. Periodo orbital, 29,5 días para dar una vuelta alrededor de nuestro planeta. Duración del día, 708 horas. Temperatura, entre menos 233 y 123 grados Celsius. Pues con eso terminamos nuestro recorrido por la Luna. Voy a hacer una pequeña cosa, si me permiten un segundo, que no la podía yo hacer antes, que es invitarlos aquí a... Uy, no, metí la pata. Porque me preguntaban por el artículo que escribí, y estoy escribiendo algunas cosas, menos de lo que yo quisiera, pero como todo el mundo sabe, no me da la vida, y entonces estoy escribiendo lo que puedo en un Substack. De momento es totalmente gratis, no sé si eventualmente vaya yo a tener o poder tener que cobrar o poder cobrar por él, que no estaría nada mal. Y no estaría nada mal porque necesitamos sobrevivir. Y es de las cosas que, mira, desde hace algunos años me dejaron de pagar por escribir en el correo, porque dejé de escribir en el correo, lógicamente. Pero aquí lo tienen ustedes, el nocturno.substack.com. Y allí he estado escribiendo algunas cuestiones como esta última, lo anterior que ha sido, a ver si me acuerdo, fue el tiroteo en Suecia, un ejercicio de entender a Trump, un ejercicio del Tren Maya, algunas cuestiones personales, como una cosa que hice sobre los arrepentimientos y finales, hablando de Johnny Cash y de J.B. Priestley y del tiempo. Y bueno, cuestiones así. He estado escribiendo algunas cosillas en el Substack. No quiere decir que realmente escriba yo todo lo que quisiera, porque me encantaría, pero lo saben ustedes, digámoslo de nuevo. No me da la vida. Así que, bueno, vamos a ver otra cuestión que tenía yo. No, sobre usted, a ver, de lo que decían ustedes, me gustaría que hablaras de Edgar Allan Poe. Es que puedo hablar mucho de Edgar Allan Poe. Soy un verdadero enamorado de la literatura de Edgar Allan Poe. No solo de sus cuentos de terror, que obviamente son fundamentales para el desarrollo de la literatura en el mundo, sino de su poesía. Su poesía en inglés
me parece de lo mejor que se ha hecho. Es probablemente él y Dylan Thomas son mis grandes poetas en inglés, así como en español son Lorca y Vallejo, ¿no? César Vallejo. Pero podría hablar mucho de Edgar Allan Poe, pero quizás mejor hacemos algo más estructuradito para la próxima semana, digamos, por ejemplo, sobre el tema de Edgar Allan Poe. Dice alguien, soy mala persona si no quiero tener hijos. Mi pareja dice que sí. No, no creo que tengas mala persona. O sea, no, nadie tiene por qué querer tener hijos. Ahora, hombre, si tiene una pareja que no quiere tener hijos, pero una persona que no quiere tener hijos de pareja con una persona que quiere tener hijos, pues, muy difícil, ¿no? Porque es un asunto vital y esencial la idea de tener hijos. Y no es solo la idea de reproducirse, de que tus genes permanezcan ni que fueran tan buenos, ¿no? Sí, es que tu ADN es así, como de Chanel o de Gucci, no. Pero dejar algo, dejar una enseñanza, ver crecer a una persona con tu guía y darle todo lo que puedes, no sé, yo creo que eso es muy relevante. Puedes no querer hacerlo, pero entonces buscas una pareja que no quiera hacerlo. Yo conozco parejas que nunca tuvieron hijos, fueron enormemente felices, pero se lo plantearon desde el principio, ¿no? Esto es fundamental. Bueno, dice Víctor Goñi, superchat, muchas gracias. Una delicia escuchar a alguien con criterio imparcial y constructivo. Pues no sé si es eso, pero lo intento. Me dice que la pintura a la que me refiero es de González Camarena. González Camarena es uno de los pintores que más me gusta en México. De los muralistas, probablemente mi favorito, por encima, por supuesto, de Siqueiros, sin duda alguna. Y digamos que Rivera tiene murales que quiero muchísimo y tiene murales que no me caen nada bien, ¿no? Pero, eh, pero sí, González Camarena es espectacular. Ah, voy a. Esto lo tenía yo planeado, pero no tengo el letrero, sí que el letrero se lo ponemos después, si les parece a usted bien, pero es que casi habría que hacerlo, ¿no? Es que viene el asteroide, el meteorito. ¿Cuál es la diferencia entre un asteroide y un meteorito? El asteroide está ahí arriba, el meteorito es el que cae a Tierra. El que cae a Tierra es un asteroide o un cometa. Pero la gente está como enloquecida, o muchos están, porque se calcula que el asteroide 2024 YR4 tiene ahora un 2,4% de probabilidades de darle a la Tierra el 22 de diciembre de 2032. Y ya hay gente que otra vez por ahí, el fin del mundo se acerca, los del meteorito dicen, vaya, una buena noticia, por fin viene el meteorito. Hace un mes y medio pues, dijeron que era así como de 1, algo, el 1,1%, 1,3% las posibilidades de que el asteroide le diera a la Tierra. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ¿cómo se calcula esto? Calculas el movimiento del asteroide, lo vas viendo, vas haciendo una serie de observaciones que te permitan determinar su velocidad y su trayectoria, y de allí matemáticamente interpolas su velocidad y su trayectoria y ver si va a intersectar o no intersectar con la órbita de la Tierra, y hay un 2,4% de probabilidades de que, ¡pum!, nos dé el asteroide. Entonces se va a acabar el mundo. Ay, sí, ya salió. Nostradamus no dijo nada al respecto. Nostradamus nunca puso fechas de nada. Nostradamus se lo iba inventando todo sobre la marcha y como acertó en una, a partir de ahí ya lo hicieron famoso y de eso vivió toda su vida. La del lanzazo en el ojo del rey o del hijo del rey. Bueno, pero las probabilidades hasta ahora pueden incrementarse o reducirse de acuerdo a las observaciones, se basan en 336 observaciones que se han hecho a lo largo de 44 días desde que se descubrió el asteroide. Y ese número, pues obviamente nos hace conocer mejor la órbita que sigue este asteroide. Asteroides cruzan el plano eclíptico, el plano de la órbita de la Tierra constantemente, pero no pasa nada porque lo hacen cuando la Tierra no está por allí, ¿sí? Está en otro lugar de su elipse orbital. Sin embargo,
y aquí viene el tema, ¿no? Para los que ya están cobrando, porque esto sirve para que los charlatanes cobren. Esto siempre sirve para que los charlatanes cobren. Ya lo verán ustedes en Iker Jiménez, por ejemplo, aquí en España, y ya los estará viendo cómo cobrarlo Jaime Maussan en México, ¿no? Y en otros lados, bueno, Sixto Paz y toda esta tropa de inútiles que viven sin trabajar. Bueno, si las probabilidades llegaran al 100%, ¿qué pasa? Esa es la pregunta. Viene el asteroide y 100% nos va a pegar. ¿Qué hay que hacer? ¿Una película con Bruce Willis? No. El asteroide tiene un diámetro estimado entre 40 y 70 metros. O sea, entre un poquito menos de media cancha de fútbol y 3/4 partes de una cancha de fútbol. Si le pones de 95 metros, que es más o menos lo que se le pone siempre a las canchas de fútbol, pues entre 90 y 100, si mal no recuerdo el reglamento. Bueno, esto es apenas un poco más grande que el meteorito de Chelyabinsk de 2013. ¿Se acuerdan de ese meteorito que nunca se ve cuando cae un meteorito, pero como en Rusia todos los autos tienen cámara de seguridad mirando al frente por los fraudes de seguro sobre todo, gente que tú detienes el auto y viene alguien y te salta encima y te dice, me atropellaste, y entonces llevan el seguro para que les pague. Son otros que no les gusta vivir sin trabajar. Entonces, todos los autos tienen cámaras, y entonces cientos o miles de automóviles, de cámaras de automóviles, vieron la caída del meteorito de Chelyabinsk. Madre mía, mi ruso es inexistente. Esa piedrusco espacial de Chelyabinsk estalló en la atmósfera creando ondas de choque que rompieron efectivamente vidrios en muchos lugares y provocaron muchos heridos por vidrios rotos, básicamente, no por otra cosa. Un impacto del asteroide 2024 YR4, habrá que ponerle un nombre más accesible, no sé, colecita, conejito, vamos a ponerle conejito, le vamos a llamar Gracial. Si el asteroide conejito impactara en la Tierra, sería más o menos como el evento de Tunguska. El evento de Tunguska es una zona. A ver, el evento de Tunguska fue un meteorito que cayó en un bosque ruso en 1908 y que cuando se descubrió, cuando el mundo se enteró de que existía esta zona, que se habían caído los árboles totalmente para lados a partir de un centro determinado. Entonces llegaron los Jaimes Maussanes y los Iker Jiménez y los Jiménez del Oso. ¡Ay, eso fue un ovni que se estrelló! Ya saben que los ovnis existen para estrellarse en la Tierra. Es la única razón de existencia de los ovnis, es estrellarse. Y entonces, pues, era un misterio y aparecía en todos los libros de misterios. ¡Ay, Tunguska! El horror de Tunguska, y los fantasmas en Tunguska. Había de todo en Tunguska hasta que llegaron los científicos y dijeron, mira, pues fue un meteorito. Y entonces se calcula que sería más o menos un meteorito como el de Tunguska. Evidentemente, si pega en un lugar que no esté abandonado o despoblado como era Tunguska en 1908, puede causar un daño verdaderamente considerable, pero la Tierra sobrevivirá. Lo que dicen las personas encargadas de las observaciones espaciales del asteroide, el conejito, como hemos decidido, por supuesto, a ver si Donald Trump le puede poner el Golfo de México, el Golfo de América al Golfo de México, y alguien propuso mucho mejor, algo con lo que estaríamos todos de acuerdo, que sea el Golfo de The Warning, cuyo caso yo estaría de acuerdo, pues nosotros le ponemos el conejito al 2024 YR4, ¿no? Entonces, pues, están siguiendo al asteroide el conejito con muchas observaciones todas las noches, y distintos observatorios hacen su observación del asteroide y mandan todos los datos a un lugar centralizado donde se analizan,
se suman, se conjugan y se va a ir afinando lo que sepamos acerca de la trayectoria. Si la trayectoria va a chocar con la Tierra, pero choca en donde no molesta, no pasa nada. Si va a chocar en un lugar donde pueda molestar, como por ejemplo mi casa, que sería muy incómodo, entonces quizás será necesario pensar en hacer algo. Pero hay gente que nos está cuidando también en eso. Y esa gente también depende del Estado, porque los Elon Musk y los Milei, y las Ayuso y los Milton Friedman o émulos de Milton Friedman no van a poner dinero para hacer este tipo de investigaciones. Tenemos que poner entre todos. Así que eso es lo que viene con el asteroide que viene, que no sabemos si viene. ¿Ok? Venga. ¿Qué más me dicen? Este verano comencé la lectura de tu libro, que estoy con la espera, sobre la historia de Hanna-Barbera, solo en físico, por cierto, y tan disfrutable como interesante. Gracias. Es un libro que disfruté muchísimo haciendo, pues, como por las ilustraciones mismas de toda la historia de Hanna-Barbera, que fue obra no mía, sino de la editorial Dolmen. Solo puede existir en físico, no puede existir mira, aquí está, ahí lo pueden ver. Ahí se ve a dos de las supernenas o chicas superpoderosas, que aquí serían Cactus y Burbuja. No me acuerdo. Bueno, ahí están dos. La otra le está tapando el monitor. El monitor número 2 que utilizo. ¿Qué le pareció el medio tiempo del Super Bowl? No lo vi. A ver, en España es muy difícil seguir el fútbol americano. Yo soy un gran fan del fútbol americano y en este caso hubiera ido con los Chiefs de todos modos, aunque yo soy de los Dallas Cowboys de toda la vida. Pero aquí en España no se sigue el fútbol americano. Es horrible. Entonces, pues francamente ya me rindo. Yo seguía la Fórmula 1 y cuando vine a España a nadie le interesaba la Fórmula 1. Era horrible. Yo me acuerdo alguna vez que la ponían en una sidrería donde íbamos con mis suegros y con amigos y empezaban a pasar la Fórmula 1 y yo me ponía a verla y de pronto me daba cuenta que de las 100 personas que estábamos ahí, el único que le estaba viendo era yo. Hasta que llegó Fernando Alonso, me salvó. Ahora todo el mundo es fan de la Fórmula 1 y te dan clases de Fórmula 1 y te hablan de los años 70, que era cuando yo iba al Gran Premio de México con mis primos, ¿no? O sea, yo soy fan de la Fórmula 1 desde muy, muy chiquillo. Entonces estoy más en el baloncesto, afortunado o desafortunadamente. Yo creo que afortunadamente el baloncesto está pasando cosas enormemente interesantes. Bueno, a hablarnos sobre la proyección educativa básica, media y universitaria en México con Claudia Sheinbaum, no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que pueda pasar con la educación en las garras de Claudia Sheinbaum, porque creo que Claudia está más influida por sus rollos ideológicos que por su calidad de científica. Y lo ha demostrado ya en varias ocasiones con los transgénicos, con los saberes ancestrales y cosas así. Creo que ella renuncia, como Elena Álvarez Bulla, a la ciencia en aras de las creencias irracionales. Ya hablo de lo de Kanye West. ¿Qué hablo de Kanye West? Que sacó a su mujer desnuda en los Grammys y que ella no se veía muy cómoda. Mira, si ella lo quería hacer me parece muy bien, si la obligó me parece muy mal. Te dice que es un nazi de mierda, pues es un nazi de mierda y entonces su agente decidió que no quiere trabajar con él y ya. Es un pedazo de basura, no hay que dedicarle demasiado tiempo. ¿Quién es? ¿Qué influencia va a tener en la música? ¿Tú crees que dentro de 200 años va a ser Johann Sebastian Kanye West? Ah. Mierdecilla, déjalo allí. Yo propongo el nombre Mar de Garcés. No, hombre, no. El verdadero Golfo de México. No, me gusta el Golfo de The Warning. La situación por la que pasa Estados Unidos me recuerda a la película Don't Look Up, y no sé la crítica, pero me parece bastante similar a la realidad. No la vi. Niki Lauda es el mejor, yo era de Alan Prost. Yo siempre fui del profesor. Hay quienes no se dan cuenta que los charlatanes no pueden predecir nada. Sin embargo, la ciencia sí puede predecir los asteroides y sus trayectorias. No creen en la ciencia, pero sí en la astrología. Pero esto es muy curioso.
Y esto lo estaba yo pensando el otro día, porque estaba pensando, por alguna extraña razón, mi vida es así. Ustedes discúlpenme. He estado viendo muchos documentales de la Inglaterra medieval. Eh, el mundo inglés me parece muy interesante, sobre todo porque es un imperio tardío. O sea, en los años de Enrique VIII y todo esto, no era un imperio, era un país normal y corriente. El imperio era España, el imperio era Portugal, ¿no? Entonces me parece muy interesante porque además ha conservado muy bien, sobre todo la historia de su medievo. Entonces he estado viendo muchos documentales eh, y, y me fui reflexionando sobre el hecho de cuántos problemas ha tenido la humanidad a lo largo de la vida, a lo largo de su historia, y de cómo no sabía cómo funcionaban sus soluciones, ¿no? O sea, hay soluciones que se desarrollaron a lo largo de la historia, por supuesto, pero nadie sabía cómo funcionaban ni por qué, era como más o menos serendipias, ¿no? El concreto, el hormigón romano, que es una maravilla. A ver, si algún día vas a Roma y entras al Panteón de Agripa y ves esa cúpula hecha de hormigón, eh, en el momento culminante del Imperio Romano, te vas de espaldas. Es una obra de ingeniería y arquitectónica absolutamente delirante. Te traga el domo aquel gigantesco del Panteón de Agripa, ¿no? ¿Cómo funcionaba no sé cómo llegaron a ese hormigón, pero no sabían cómo funcionaba ni cuáles eran las reacciones químicas que se producían al juntar ciertas cosas para hacer este hormigón. La levadura, que lo comentaba en uno de los documentales que estaba yo viendo, era magia. Nadie sabía lo que era. Simplemente sabían que si dejabas allí algo con algo de azúcar, dejabas leche o zumo de fruta en ciertas áreas, pero no sabías por qué en esas áreas, bueno, porque había hongos. Y de pronto empezaba a burbujear aquello, ya tenías levadura, entonces la podías usar para hacer pan. Pero nadie sabía lo que era la levadura. O sea, una cosa mágica que provocaba burbujitas y que, entre otras cosas, además convertía los azúcares en alcohol para hacer cerveza y vino y precerveza. Pero nadie sabía cómo funcionaba. Obviamente nadie sabía que eran hongos microscópicos. No sabían que existía el mundo microscópico. No sabían nada. Iban por el mundo de verdad en una situación que para cualquiera de nosotros es inimaginable. Se han ido solucionando cosas, pero incluso esas soluciones que dieron los pueblos antiguos o anteriores o previos a la ciencia, no fueron soluciones nunca, nunca, jamás, ni por asomo, soluciones procedentes de la religión o de la filosofía. Ni una. Fue el conocimiento y la aplicación técnica del conocimiento. Estoy preparando una cosa sobre la imprenta de Gutenberg, por ejemplo. La aplicación del conocimiento y conocimientos tomados de distintos lados es lo que resolvió cosas, pero ni la religión ni la filosofía han dado una sola solución. Pero están afirmando que tienen la verdad, aseguran que tienen la verdad. Me van a decir que no. Yo sé, los filósofos van a venir corriendo. No, la filosofía no dice que tiene la verdad. Mira, dime un solo artículo científico, un solo artículo filosófico de las revistas de filosofía. Hacen journals de filosofía. Es absolutamente ridículo. Donde digan, hasta donde sabemos, bla, bla, bla. O hacen falta más reflexiones filosóficas sobre este tema. O no es posible asegurar esto con absoluta certeza en este momento. Esas son frases que vienen en los artículos científicos y los lees constantemente. Yo me acuerdo que yo alguna vez hablando ante un público bastante impresionante, porque creo que había 3 premios Nobel entre el público, lo comenté, ¿no? Hacen falta más estudios, es como terminan todos los artículos científicos de este mundo. Siempre hacen falta más estudios. ¿Por qué? Bueno, porque hacen falta más estudios. Porque ningún estudio es absolutamente concluyente. Porque siempre queda algo que no sabemos, aunque el estudio pueda concluir algo con absoluta certeza, eso solo resolvió eso, porque eran muchas cosas que meritan más estudios.
Y siempre en la ciencia se dice hasta donde sabemos. Oye, pues, ¿cuándo apareció? Estaba yo hablando de la escritura. ¿Cuándo apareció la escritura? Bueno, hasta donde sabemos en el 3400 en Sumeria con las primeras tablillas de, 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 de escritura cuneiforme. ¿Por qué hasta donde sabemos? Bueno, porque igual mañana encontramos una forma de escritura que tenga 4000 años de antigüedad. Ay, entonces la ciencia mintió. No, la ciencia sabía que en el 3400 había escritura. Y hasta donde sabía, no había nada antes. Pero si había algo antes, ello no quita el hecho real de que en 3400 había escritura cuneiforme en Mesopotamia. ¿Ok? Pero siempre es el hasta donde sabemos. Siempre tenemos muy claro que pese a que es todas las soluciones, el plástico, el ordenador, el fundido del acero, la cerámica, son producto del empirismo, del conocimiento y posteriormente de la ciencia, siempre es el filósofo y el religioso que viene a decirte, es que la ciencia cree que lo sabe todo, es que tú como cientificista dices que la ciencia lo resuelve todo. No, no, pero hasta ahora todo lo que se ha resuelto, no ha resuelto el conocimiento directo, el conocimiento real, no la especulación filosófica ni la iluminación o la inspiración divina y de la religión. Y ante esto no pueden contestar los que me dicen, ay, soy filósofo y quiero debatir contigo. ¿De qué quieres debatir? ¿De qué puedes debatir conmigo? Y no conmigo, ¿eh? Bueno. Opinión de las ciudades privadas que se están construyendo, como en Japón y San Francisco. No sabía yo que se estaban haciendo ciudades privadas, pues está muy bien que las hagan, ¿no? El día que empiece que venga la revolución, pues así sabes más a dónde ir. Las ciudades privadas ya existían, eran los castillos. Que eran ciudades, no eran solo la torre de defensa, ¿eh? Toda la ciudad era parte del castillo. Así que, Mauricio Garcel, no me llamo Garcel, me llamo Schwarz Huerta, Reichenstein Trejo. Y luego ya no sé los otros apellidos de parte de mi padre, por parte de mi madre, además soy Pineda. ¿Vives en España? Vivo en España hace 26 años. Sí, en abril cumplo 26 años en España. Solo se escucha con el audífono izquierdo, si ya lo explicamos tenemos un problema. Zunzunegui siempre llama piratas a los ingleses, pero justo omite decir que por siglos Portugal y España se dividieron el mundo, así que brits, holandeses y franceses también querían su parte. Mira, vamos a repetir esto y yo sé que puedo ser muy pesado con ello. España como imperio no era rica. Inglaterra como imperio no era rico. Los Países Bajos como imperio fueron un poco más ricos, sobre todo porque no tenían monarca. Es decir, cuando la federación de las 7 provincias de los Países Bajos creó, no había rey, estaba el príncipe de Orange, pero pues estaba muy sometido a los designios de los guilds, de los grupos de los que hacían el vino, de los que comerciaban con telas, de los que comerciaban con oro, los que comerciaban con plata. Y entonces, pues, digamos que hubo la riqueza, se esparció un poco más, pero en España la gente era pobre. O sea, luego España encontró América. No que estuviera perdida, simplemente no habían visto que estaba allí. Y entonces España extrajo de América una enorme, brutal, extraordinaria, inenarrable cantidad de riquezas. España siguió siendo pobre, miserablemente pobre, tan pobre como te la pinta el Quijote. ¿Ok? Pobre de solemnidad. Y España siguió siendo pobre. Y la pregunta es, ¿y esas riquezas? Esas riquezas fueron para los ricos, para los monarcas y para los comerciantes y para la oligarquía y la élite española. Cuando tú dices, los españoles nos robaron, no, fueron unos poquitos. Fueron unos poquitos. La gran mayoría de los españoles, que vivían en el siglo XVI, XVII, XVIII,
no recibieron beneficios claros y directos del expolio de las Américas. No fueron beneficiarios, no les mejoraron el sueldo, no vestían mejor, no nada. No seguían viviendo en la miseria absoluta. En la Inglaterra del Imperio lo mismo. Si tú analizas cómo se vivía en Inglaterra en los años imperiales de Inglaterra, te vas a Oliver Twist y en Oliver Twist todavía se vendían niños. Y Oliver Twist te cuenta cómo era la miseria absoluta en la que vivía la vasta mayoría del pueblo británico. Y entonces todas las riquezas del imperio en el que no se ponía el sol de la reina Victoria, ¿a dónde iban a dar? A un grupo de élite. A un grupo de élite. Entonces, esos odios que nos hacen tener odios nacionales, olvidan que la gran mayoría de las personas de esos países, de esas naciones, no participaron en ninguna de las cuestiones que se les atribuyen. Ni nadie les preguntó, porque no estaban regidos democráticamente. Ay, yo voto por la guerra. No, yo no. No. Cuando el rey decidía hacer la guerra, el rey de Inglaterra decidía hacer la guerra con el rey de Francia, te informaban, te toca poner 25 soldados. Ve que nosotros somos campesinos, pero traigan un rastrillo, porque aquí les toca hacer la infantería. Se creaban así los ejércitos, ¿no? Raise an army se dice en inglés. Levantar un ejército que lo levantabas del pueblo. Entonces este pueblo tiene que poner 10 para la guerra. Es que no queremos ir a la guerra, no estoy preguntando. Los odios nacionales generalizan situaciones que son realmente de las élites, por lo menos hasta que se inventó la democracia, y ya en democracia tenemos también cuestiones que discutir allí, pero por lo menos la gente participa en las decisiones. Pero cuando España expolia a las Américas, cuando Inglaterra expolia a la India, el ciudadano común y corriente está sentado en una esquina tratando de ganarse la vida cientos de años igual. Cientos de años igual. A ver si lo entendemos. Recuerden ustedes, aquellos campesinos miserables con solo patatas para comer que pintaba Van Gogh a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX. No nos equivoquemos, conozcamos la historia, porque lo que nos cuentan sobre, la pérfida Albión, enemiga de España, no. Y los reyes de Inglaterra pues, se metían con los reyes de España, pues sí, pero es un asunto entre reyes. ¿Tú de cuándo acá crees que tienes sangre azul de bolígrafo? Evidentemente que no. Somos los plebeyos, somos los vasallos, somos los siervos que ahora queremos tener poder y tratamos de ejercer poder, y no deberíamos asumir ni los odios, ni los triunfos, ni los fracasos de las élites del pasado, creo yo. Dice algo. Están las obras construidas en la Nueva España. Sí, pero no las construyeron para los indígenas de la Nueva España, las construyeron para los españoles que vivían allí. Se quedaron allá, ¿no? Que son los ancestros de los mexicanos de hoy. Porque los ancestros de los españoles de hoy no se fueron para allá. Estaban aquí. Muertos de hambre, como estaba la familia de mi abuelo, que en 1890 se tiene que ir a México porque aquí no hay para todos. Así que cuando los zunzuneguis les digan que hoy aquellos nos hicieron, no es así. No es absolutamente para nada así. Quiero explicar una cosa, porque es una de las pasiones, obsesiones, no solo de Donald Trump, sino de todo el Partido Republicano, el conservadurismo estadounidense y los llamados MAGA, o sea, los que creen en Make America Great Again. ¿Sí? Y la idea de la diversidad, equidad e inclusión tiene mucho que ver con lo que llaman woke, que yo también he llamado woke, pero
teniendo muy claro de que yo estoy hablando de los extremos. Pongo ejemplos. Mira. Hay excesos extremistas en cuestiones como la defensa de la comunidad que yo llamo heterosexual, para ahorrarme palabras, LGTB, lesbianas, gays, bisexuales, trans, asexuales, multisexuales, polisexuales y no me molestes sexuales. ¿Hay excesos? Sí. Pero la gran mayoría, otra vez, estamos con lo que hablábamos antes, la gran mayoría de los gays, lesbianas, bisexuales, asexuales, transexuales, multisexuales, etcétera, sexuales, no andan en eso. Andan en vivir, tratar de vivir sin que los molesten y sin molestar a los demás, que es lo que hacemos todos. Que hay excesos en el feminismo y sobre todo desde que de parte del feminismo estadounidense se apoderó la teoría queer y el interseccionalismo de los pensadores posmodernistas, postestructuralistas, hijos de Foucault y de Judith Butler, sí, por supuesto, y hay que combatir esos excesos, y hay que combatir esos ridículos, y hay que combatir el absurdo de, por ejemplo, lo que se llama la cultura de la cancelación, la idea de que no puedas hablar de ciertos temas porque no te lo permiten, como fue el caso de la ley de Irene Montero, que decía que el tema de los trans no estaba a discusión. Pero lo siento, pero sí está a discusión, todo tiene que estar a discusión, todo tiene que estar a debate, pero que quede claro que hablamos de extremos. Cuando tú dices, a mí me parece muy mal que una mujer trans, o sea, un hombre, que está convencido, o sea, que es mujer, pero que ha vivido una adolescencia como hombre con el desarrollo muscular de un hombre, compita con chicas en natación, por ejemplo, sí me parece muy mal. Pues ¿sabes cuántos casos hay de esos? ¿Sabes cuántos casos hay de esos? Muy poquitos. Son estadísticamente despreciables. La gran mayoría de los trans no son trans porque tengan como objetivo ponerse a nadar en contra de mujeres. No son trans porque es como expresan su personalidad, es como se sienten mejor, es como tratan de ser felices, y tu obligación como ser humano solidario y empático es ayudar a que sean felices. Ya, pero el del nadador, si el nadador está mal. Pero el que uno esté mal no significa que puedas tú echarte encima de todos los que no son esas excepciones o esas expresiones radicales, marginales, minoritarias, enormemente minoritarias. Bueno, como parte de la lucha en contra de la misoginia, en contra de la lucha del odio o del rechazo, del desprecio a las mujeres, a los homosexuales, a las personas de distinto color, a las personas de distinto idioma, de distinta religión, a las personas que tienen el ojo rasgado, no lo tienen rasgado, a los que son más gordos o más flacos, a los que les falta una pierna, un brazo, un ojo, o los dos. Se creó la idea de que había que tener políticas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una política o grupo de iniciativas diseñados para hacer que personas de distintos orígenes se sientan bienvenidos y tengan el apoyo necesario para desarrollarse lo mejor posible, sobre todo en el lugar de trabajo. La diversidad es la presencia de diferencias en un lugar determinado. Pueden ser diferencias en raza, en origen étnico, en origen nacional, en edad, en clases socioeconómicas, etcétera, etcétera, en capacidades físicas, en discapacidades, tener o no tener hijos, etcétera. Todo esto, eso es diversidad. A nadie le parecerá muy raro que haya diversidad en una empresa o en una universidad, en el cuerpo docente de una empresa, ¿no? De una escuela. La equidad es el proceso de asegurarse que las prácticas y programas sean imparciales. Imparciales. Es decir, si tú necesitas un buen profesor de química,
que hagas el proceso de selección del profesor de química tal que no se puede excluir a alguien porque sea gay, o porque sea negro, o porque sea mexicano, o porque sea español, o porque sea mujer, o porque sea gordo, o porque le falte un pie. Es decir, que la equidad hace que solamente te fijes en los elementos necesarios para que esa persona desempeñe la labor para la cual le estás llamando. ¿Okay? Inclusión es la práctica de asegurarse que la gente se sienta bienvenida en el lugar de trabajo. De nada sirve que tengas tú, no, vamos a contratar a una mujer, porque hay que contratar mujeres, que no es lo lógico. Vamos a contratar a una mujer si tiene las capacidades necesarias y sin fijarnos si es mujer o no. Resultó ser mujer. Bueno, ahora vamos a hacer la vida imposible en el lugar de trabajo. ¿Qué pasa seguido? La inclusión implica hacer lo necesario en el lugar de trabajo para que esa persona sea bienvenida, se desarrolle debidamente y pueda ser quien es sin que le estén jorobando la vida. Esto es tan difícil de entender. Bueno, con la diversidad, equidad e inclusión hubo excesos en Estados Unidos. Por ejemplo, para ser profesor de biología te exigían haber tomado un curso de diversidad, equidad e inclusión, cosa que me parece totalmente estúpido. Eso no se debe hacer. Pues no significa que toda la idea de la diversidad, equidad e inclusión sea mala. Quiere decir que se cometen excesos, se cometen estupideces y hay cuestiones absurdas que deben combatirse. Como con cualquier idea que se te ocurra. Como con cualquier cosa. Ay, vamos a hacer la empresa libre, sí, pero hay unos empresarios que son los ladrones. Vamos aquí sobre los empresarios ladrones. Hoy vamos a hacer un sindicato. Ya, pero es que hay sindicatos corruptos, ya, pero hay que controlar la corrupción, pero no contra los sindicatos. Y en este caso es lo mismo. Sin embargo, el Partido Republicano, el movimiento MAGA y Donald Trump consideran que el movimiento de diversidad, equidad e inclusión implica contratar a gente que no está capacitada por el solo hecho de ser de determinada etnicidad, de determinada raza que llaman en Estados Unidos. Repetimos que no existen las razas humanas, pero ellos todavía no se enteran. Por ser mujer, por ser gay, que se les contrata por eso. Aunque en algunos casos probablemente ocurra y está mal que ocurra, en la mayoría de los casos no es así. Lo que se logra es que tú vas a contratar a un jefe de bomberos. ¿A quién vas a contratar? Pues al que sepa más de apagar incendios y de gestionar a una fuerza de un grupo de personas que se dedican a apagar incendios y que pueda gestionar además el uso de consumibles y el uso de equipos y el mantenimiento de los equipos y el mantenimiento de los edificios en donde están alojados los equipos, donde trabajan las personas que van a apagar los incendios. Un jefe de bomberos tiene que hacer todo eso. Ah, pero es que el que está más capacitado es una mujer. Lo que deberíamos decir es, me da igual. Yo quiero el mejor jefe de bomberos que pueda tener. De los 10 candidatos que se presentaron, el mejor es una mujer. Es negra, es lesbiana y es gorda, me da igual. Va a desempeñarse mejor que los otros 9. Pero llega Lauren Boebert o Marjorie Taylor Greene o Donald Trump, dicen, la contrataron porque es mujer, negra y lesbiana y gorda. Y dicen que todas las aproximaciones, todas las contrataciones, todas las políticas de diversidad, equidad e inclusión han tenido por objeto contratar a gente incorrecta, a gente inepta, solamente por ciertas características que son precisamente las que el concepto de diversidad, equidad e inclusión te dicen que no deberían importar. ¿Cuál es el mensaje realmente detrás de esto? ¿Realmente están preocupados porque se haya contratado a alguien porque sea negro, que puede haber ocurrido en algunos casos, y que no debe ocurrir, que alguien haya sido contratado por ser transexual, que no debe ocurrir? Mi amiga Alejandra, por ejemplo, tuvo muchos problemas para ser aceptada como programadora, o sea, una informática excelente, pero claro, cuando hizo la transición y dejó de presentarse como se presentaba antes y pasó a ser Alejandra con minifaldas moradas, pues luego le costaba mucho trabajo que le dieran trabajo. ¿Era menos buena informática con minifalda que con pantalón de cuero? No. Pero era víctima de los prejuicios, que es contra lo que se va. Bueno, ¿cuál es el trasfondo de esto? Y es a donde quiero llegar, porque esto tiene un trasfondo, no es gratuito. Se trata
de sacar, en este caso, del servicio de los Estados Unidos, del servicio civil de los Estados Unidos, de las organizaciones de gobierno de los Estados Unidos, a todas las personas que no sean hombres blancos. Y es un pretexto. Y cuando ves cómo se está poniendo en acción, no es sino un pretexto. Si alguien es mujer, fue contratada por DEI y debe echársele. Y lo vimos con la jefa de bomberos de Los Ángeles durante los incendios. La culpa fue de ella porque la culpa fue de la diversidad, equidad e inclusión. Es la lucha contra los que podrían ser los extremos, contra los que deberíamos estar todos nosotros, se utiliza como un pretexto para reinstalar, primero en el gobierno de Estados Unidos y después, por supuesto, en las empresas, porque esto no se queda allí, el racismo, la misoginia, la homofobia, la transfobia, la de verdad, no la que dicen los militantes trans, que ni siquiera son trans, por cierto. Aquí hemos tenido gente como Melanova hablando de la realidad de las personas trans. Todos esos, volver a estereotiparlos y echarlos a los márgenes de la sociedad, considerando que no tienen derecho a vivir igual que los hombres blancos. Y si ves todo lo que está haciendo Donald Trump respecto a la diversidad, equidad e inclusión, no es otra cosa. Bueno, basta ver el gabinete de Donald Trump, ¿no? Es lo que llaman, en son de broma, un campo de nabos, pero blancos todos. Cuidado. Es muy fácil para uno, que no tiene toda la información que debería tener, que cuando le dicen que a fulanito lo contrataron porque es gay, o a que sutanito es trans y está compitiendo en un deporte en el que evidentemente tiene una superioridad notable, digas tú qué mal está eso. De lo que se encargan los extremistas precisamente es de usar ese rechazo tuyo, que es perfectamente razonable, que comparto, para que te vayas en contra de todos los que son como él. Es decir, el problema no es esa persona, el problema son los trans. El problema son los gays. El problema son las mujeres, que no tienen la capacidad del ser humano. Ya sabes que si no te sacan el partido de fútbol aquel de un equipo de quinta división que arrasó a la selección de Estados Unidos, que era campeona del mundo, ¿no? Sí hay diferencias de género, y pero si le estás contratando como contable o como operaria en una fábrica, pues si no requiere, si es equivalente el esfuerzo de ella al esfuerzo de él, pues da igual que sea mujer o no. El chiste de todo esto es llevarnos a nosotros al pensamiento que subyace a lo que aparentemente suena razonable en un momento dado, y Abascal y Hazte Oír y toda esta gente lo usan con enorme facilidad, con enorme agilidad, para que te identifiques con pensamientos que disminuyen, humillan y le hacen la vida muy difícil y muy triste a millones de personas que no tienen ninguna culpa y que además tienen las capacidades necesarias, y si las demuestran, las tienen, de ocupar los puestos que deben estar ocupando en toda nuestra sociedad. Es así de sencillo. Un reclamo legítimo llevado a regresarnos al siglo XVI. O peor, en el siglo XVI todavía las mujeres tenían ya empresas y llevaban ranchos y llevaban granjas. Así que tengámoslo presente, ¿vale? A ver con qué me salen, que ya conozco yo algunos de los que vienen por aquí. Somos 258 personas con 188 me gustas y 5 no me gustas. Bienvenidos. Los 5, recuerden recomendarme con sus enemigos. Díganles que me vean. Soy súper guay. La astronomía no busca la verdad, sino entender cómo funciona el universo, y las soluciones que ofrece no son definitivas. La ciencia no busca la verdad, busca cosas verdaderas.
No es lo mismo, la verdad es un concepto filosófico inexistente. ¿Qué es la belleza? La verdad. ¡Ah! No existe. Es un concepto humano. Pero que el agua esté hecha, y una molécula de agua esté hecha con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, es verdad. No sé quién eres. La astronomía no busca la verdad. Más bien entender cómo funciona el universo. Pues sí, porque entiendes cómo funciona el universo. ¿Existe la gravitación o no existe? ¿La gravitación influye en los movimientos de los planetas? ¿Sí o no? ¿En las mareas? ¿Sí o no? ¿Es verdad o es mentira? Las órbitas de los planetas son elípticas. ¿Eso es verdad o es mentira? El Sol es un horno de fusión nuclear donde en principio el hidrógeno se convierte en helio, luego el helio se convierte en hierro y así sucesivamente. ¿Es verdad o no es verdad? Siempre que se van a la verdad, están haciendo la trampa. La filosofía simplemente es una herramienta de estructurar el pensamiento. Estructurar el pensamiento ¿cómo? Estructurarlo con una visión idealista, con una visión materialista. Estructurarlo con una visión religiosa, con una visión arreligiosa. Estructurarlo como dijo Kant, como dijo Heidegger, como dijo Nietzsche, como dijo Demócrito o como dijo Aristóteles. Porque no es una herramienta, son miles de herramientas. Cada quien dice lo que se le da la gana y no estructuran el pensamiento. Si estructuraran el pensamiento, no tendrías a gente diciendo las gansadas que dice Zizek o las gansadas que dice Yuval Noah Harari. Precisamente ellos te demuestran cómo no ejercen el pensamiento, sino asumen una serie de dogmas filosóficos para luego agarrarse a ellos. Zizek cree en el psicoanálisis, cree en el marxismo. Aunque los datos demuestran que no funcionan, que no son descripciones reales del universo ni de la conducta humana, le importa eso en la estructuración del pensamiento. ¿A Slavoj Žižek? No, le da exactamente igual si es lo que quieres cobrar. Y como dice gansadas, y le aplauden y le dicen que le pagan por ir. Pero, ¿qué estructura del pensamiento tienes allí? Es increíble que la gente siga diciendo eso. Mira. Pero con eso, la filosofía siempre se mete en el tema de nada es cognoscible. ¿Ves? Porque siempre lo puedes llevar al extremo. Yo puedo decir, mira, esta taza, permiso, ya tenía yo sed. Bueno, esta taza es roja por dentro y blanca por fuera. Y tú me entenderías. Tiene parte de laza roja, ¿no? Ya tiene las letras en negro y algunas otras letras incluso en rojo aquí donde dice estudios de Abbey Road, que es donde me la trajo mi amiga. Esta taza es roja por dentro y blanca por fuera. ¿Es verdad? Sí, es verdad. No, espera. Llega un filósofo. Bueno, pero el rojo también está un poco aquí afuera. Y el asa pues es roja, pero en su base pues es blanca, ¿no? Ya, pero yo sí, puedes ir con excesos, pero lo que dije es razonable y comprensible para cualquier persona normal. Te dirá el filósofo, es que yo no soy normal. Define rojo. No, define rojo, todos sabemos que esto es rojo, ¿no? No, defínelo de una manera que yo vaya a aceptar, ¿no? Lo defino por su longitud de onda. El rojo tiene una longitud de onda tal. No, pero eso es una cosa que nosotros vemos, pero el color no es real. No, el color no es real, es una forma en que nuestro cerebro interpreta las distintas longitudes de onda. Entonces no es realmente rojo. No, sigue siendo rojo, o sea. Pero la parte donde tiene sombra ya no es de esa longitud de onda. Esa parte ya no es roja, ¿verdad? No, sí, sigue siendo roja. Simplemente tiene una sombra. Mira, cuando quieres encontrar o buscarle mangas al chaleco, puedes hacerlo sin duda alguna. Cuando abordas cuestiones mal definidas, puedes hacerlo con enorme alegría. Y así es como te dicen que la verdad es incognoscible. O que no estás buscando la verdad. La ciencia no busca la verdad, ya, pues busca verdades. Mira, cuando Elon Musk dice que Kamala Harris es una comunista
marxista que tiene en su programa electoral la aplicación de cirugías para la reasignación sexual en menores de edad, está diciendo una mentira. Y lo dijo. Lo dijo y lo leí para mi vergüenza. O sea, para mi estremecimiento. Es mentira. Quiere decir que hay algo que es verdad. Es verdad que no lo dijo, que no estaba en el programa de Kamala Harris. Cuando Elon Musk dice que entre las cosas que encontró fueron $5 millones para mandarle condones a Hamas, a los terroristas. $5 millones para los terroristas de Hamas. Pues es mentira. Entonces hay una verdad, que no se mandaron $5 millones en condones a Hamas. No, los 5 millones en condones se mandaron a otro lado, no me acuerdo ahora dónde fue exactamente, para contener la epidemia del VIH, esa epidemia que la Iglesia Católica ayudó a desarrollar en África. Hay cosas que son verdad y que son mentira. Y que el hecho de que las puedas deshilachar filosóficamente no las hace menos aceptables o menos reales. Cuando te dicen que todo está sujeto a interpretación, se pretende que los hechos no puedan ser valorados por sí mismos. Es decir, no puedes decir que algo es mentira. Pero los hechos no son interpretables. Cuando Donald Trump dice, voy a poner otro ejemplo, ¿cuál fue de las órdenes ejecutivas que dio, que era francamente de locos? La de los popotes, pajillas, paja, tubitos, o lo que se usa para sorber líquidos en sorber líquidos de un vaso, sobre todo en las tiendas de comida rápida. Una orden ejecutiva para que se vuelvan a hacer de plástico. Dices tú, es una tontería. Es verdad que es una tontería. La razón por la que se asumió probablemente fue errónea, pero convertirlo en una orden ejecutiva de un presidente de los Estados Unidos es simplemente salirse de los espacios de su razonable accionar. Es cierto, sin embargo, como dijo en el momento de firmar esta orden ejecutiva, que las pajillas, popotes, pajas, tubitos o como le llamen en tu pueblo, de papel, estallan, porque dijo que explotaban. Dice que a veces te deshacen en la boca, pues sí, sobre todo las que son muy malas. And they explode. Explotan, estallan. A ver, es mentira. Es mentira. No podría llegar alguien y decir, bueno, alguna estalló una vez porque la pusieron junto a un cartucho de TNT. Bueno, sí, excepciones siempre habrá, pero no, la gente no tiene el problema, desde que quitaron los popotes o pajitas de plástico, no es un problema generalizado el que estén estallando en la cara de la gente las de cartón o papel. No es cierto. La verdad existe. Los hechos son hechos. No puedes jugar a que retóricamente puedas negar todo lo que existe en realidad. Como decía un profesor mío una vez, que a alguien se le puso muy, muy idealista, ¿no? ¿Y cómo sé que existe el mundo a mi alrededor? Trata de comportarte como si no existiera, pedazo de imbécil. Que es lo que yo les digo a los posmodernos, ¿no? Si tú dices que el discurso crea la realidad, haz un discurso en el que no exista mi mano, y cuando lo tengas hecho te doy un sopapo, vas a ver cómo mi mano sigue existiendo, y el sopapo te lo vas a comer. La lucha contra la verdad no es que creas mentiras. La lucha contra la verdad que llevan Elon Musk y Donald Trump y Morena y Milley
y Ayuso y Feijóo, estoy dando ejemplos de aquí de México, pero puedo dar, digo, del entorno conocido hispanoparlante, pero puedo hablar de Nigel Farage, o puedo hablar de la candidata a la presidencia de Alternativa por Alemania, puedo hablar de Vladimir Putin o del presidente de Bielorrusia, Lukashenko. Su objetivo al patear la verdad no es que creas una mentira. Nadie va a creer que estallan las pajitas. Nadie va a creer, muy pocas gentes, me imagino, creerán realmente lo que dice Donald Trump de que hay niños que van a la escuela y regresan en la tarde convertidos en niñas. Lo ha repetido en numerosas ocasiones. No creo que nadie lo crea. No se trata de que te creas la mentira, se trata de que ya no sepas cuál es la verdad. Y esto lo señalaba, por cierto, Hannah Arendt de manera bastante clara. Y por eso tenemos que ajustarnos a los hechos, defender los hechos. No se trata de discutir con los mentirosos, se trata de discutir con lo que dicen. A ver si me explico. Si tú entras a dialogar con uno de los chiflados que luego caen por aquí, o que caen, y yo cometo a veces ese error, que caen por los comentarios, es como jugar al ajedrez con una paloma, ¿no? No sabe las reglas, va a tirar todas las piezas, se va a cagar en el tablero y va a decir que ganó. Pero los que sabemos que los hechos existen y nos damos cuenta de cómo se maneja la mentira y el desprecio a la verdad, tenemos la obligación absoluta, y lo decía Thomas Paine, de detectar y exhibir el engaño y el error, no discutir con el que miente, solo demostrar que miente. Si no defendemos los hechos, la idea misma de verdad desaparece. Y entonces toda la gente solo le queda seguir al que habla, porque ya habrá asumido en el silencio a los que hablan, a los que dicen la verdad, a los que defienden la verdad, los hechos, y a los que señalan la ignorancia y el error. Vaya rollo que os he echado. Bueno, para cerrar esto, entonces vamos a algo más alegre, más, no sé si hay algo que... lo que hoy conoce la astronomía no es verdad definitiva. No, las órbitas de los planetas no son elípticas. Madre mía, no es una verdad definitiva esa. Con la obtención de nuevos datos, los modelos se comprueban o desechan y se modifican. No sé quién eres, pero qué preocupado me tienes. O sea, tú consideras que es posible que los planetas no tengan una órbita elíptica, que podemos calcular. ¿Lo consideras posible realmente? Si lo consideras posible, vives en un mundo muy raro. Y si lo estás diciendo solamente para ser el filósofo, estás quedando en ridículo. La verdad es un concepto muy cuestionable, pero las verdades no. ¿Por qué los pastores de las iglesias son todos ricos? Todavía dicen que no es un negocio, porque ¿qué te van a decir si viven de eso? Para ser Emilia Pérez ocupaban un nombre trans, no sé qué es. Es que usas el ocupar como se usaba en México. Necesitaban un nombre trans. No, pero para hacer otras... Bueno, mira, ahí mejor no me meto. ¿Qué piensas de los trans que participan en concursos de belleza? Yo no creo que tengan... Depende. No haces un concurso de belleza trans y ya te quitas de líos. El siguiente paso del gobierno de Estados Unidos será exigir a las empresas no tener programas de DEI para poder participar en competencia por contratos federales. Sí, el problema es que las propias empresas tendrán miedo de contratar mujeres, negros o intersexuales porque entonces no te van a dar los contratos. El miedo es la herramienta más poderosa allí. Bueno, vamos a algo más alegre porque además nos vamos a pasar seguramente de tiempo hoy. Pero vamos a hacer nuestros comentarios secundarios o terciarios o cuaternarios.
Bueno, luego, ah, luego vamos a empezar con esto. Estoy leyendo, me quedo leyendo de pronto comentarios y pasan cosas. Bueno, comentarios secundarios, terciarios o cuaternarios, exactamente igual. Pero alguien me dice, Phantom Girón 7692, a nosotros nos pega más el conflicto con Estados Unidos que lo que haya pasado en la Segunda Guerra Mundial. Y mi respuesta es, no sé quiénes sean ustedes, pero casi seguro te equivocas. Y aquí hay este caso lo quería yo destacar por esto, porque mucha gente habla solamente desde su entorno, ¿no? Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de lo que pasa en Europa, ellos creen que estoy hablando de México o de San Agustín Chipititín en Michoacán. Es decir, nadie asume que podamos estar hablando de cuestiones más genéricas. Entonces me dicen, bueno, pero es que eso no es cierto, porque aquí en Uruguay, no, en Uruguay no será cierto, pero mira, no estaba yo hablando de Uruguay. La gente siempre asume, ese nosotros, ese en mi país. Tómate la molestia de decirme de qué país estás hablando, siquiera. Siguiente. Es muy inocente creer que los grandes poderosos te van a ayudar sin más. Esto era por lo que decía yo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que un juez ha ordenado que, por cierto, se reinstale y probablemente no lo quiere obedecer el rey Trump. Y digo yo, claro, todos son malvados, como tú. Ninguno es una buena persona. Y si tú fueras poderoso, no lo serías. Mira, la satanización del otro es una cosa que tenemos que desaprender. En este caso, tú me estás diciendo que todas las personas que son poderosas, en este caso, países o que tienen dinero, no ayudan por, por ganas de ayudar, por empatía, por moral. No. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional seguramente tiene por objeto derrocar gobiernos, ¿no? ¿Cuántos ha derrocado en los últimos 25 años? Pero entonces, ¿qué pasa con toda la ayuda de Europa para el desarrollo? Que peleamos constantemente para que aumente por encima del 1,3% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países europeos. Pedimos que más de ese dinero vaya en forma de ayuda a África y a América Latina y a Asia. Los ciudadanos lo pedimos. En las leyes y se crean organismos precisamente para llevar esa ayuda a los países que lo necesitan. Y tú estás diciendo que todo esto se hace por maldad. Tú estás diciendo que Bill Gates está repartiendo su fortuna o la ex esposa de Jeff Bezos está repartiéndola por miles de millones de dólares. Se quedó con una buena parte de las acciones de Amazon, o sea que no carece no va a quedarse sin fuente de ingresos. Todos lo hacen por malos. En serio, JMLD 8072, estás viendo el mundo de una manera muy preocupante. Ya no solo es cínica, es absolutamente oscura. Y creo que no debemos hacerlo. Iván Arriaga, mira qué guay. 9885 dice, Ayn Rand no decía que no había que ayudar a los pobres. No. Lo que decía era que si para ti es importante o significaba algo ayudar a ese pobre, lo hicieras dentro de tu marco de libertad. Lo que criticaba era que alguien te forzara por cualquier medio, desde el chantaje emocional hasta la amenaza coercitiva, a ayudar a un pobre cuando ese no era tu deseo ni voluntad. Eso lo dice muy claramente en La virtud del egoísmo. Bueno, bien, un poco lo que decíamos del consenso de las leyes, pero lo iba a ver poco listo. Es exactamente lo que dije yo en el segmento, exactamente eso te dije que decía Ayn Rand. Solo señalé que la falta de empatía es propia de psicópatas, es una de las características de la psicopatía. El otro día veía yo, por cierto, a un experto en delincuentes psicópatas, aclarando que la mayoría de los psicópatas no son delincuentes,
porque decía que tenía un amigo psicópata que no entendía por qué la gente lloraba al final de Titanic, ¿no? O sea, se daba cuenta que la gente lloraba y que la gente estaba triste, pero no entendía por qué. Y le digo, de a poco listo, toda sociedad te fuerza a hacer cosas, como te explico aquí, como expliqué, por ejemplo, en el artículo sobre el consenso de las leyes. Y si no te gusta, vete de la sociedad. La sociedad no se puede ajustar a tu capricho y menos cuando te niegas a poner de tu parte. La sociedad no me puede obligar, pues vete. Porque la sociedad te obliga a muchas cosas. Entre otras cosas, salir vestido a la calle. Y me dice, María Altuve, se confunde la caridad heredada del cristianismo con la justicia social, que es otra cosa. Y le agradezco muchísimo que lo dijera porque me permite ampliar ligeramente. La caridad es lo contrario de la solidaridad. La caridad se da de arriba hacia abajo. Es decir, como tú te ves a ti mismo por encima y ves al otro abajo, y se da para que el de abajo siga así, por siempre. La solidaridad o justicia social se da entre iguales que tienen una situación distinta por circunstancias ajenas a su voluntad y tiene por objeto que los más vulnerables dejen de serlo. Lo he explicado muchas veces en el caso de México. México ha dado limosna como caridad a los pobres en vez de darles las herramientas para dejar de ser pobres, que sería trabajo realmente solidario. Como verán, no todos los comentarios les pego, al contrario, le agradezco a María Altuve que me permitiera ampliar esto. José Gabriel Quiso Calacancha, madre mía, y 66-27 para terminar. Bueno, cada quien puede hablar en estos medios. Sí, muy lindo tu democracia y tu occidente. ¿Quién habla mal de uno mismo o te olvidas de Inglaterra, el país más genocida? Y de eso bastante parió en los Estados Unidos. Vaya hipocresía de esto, acéptenlo, ya están en decadencia. Y luego los emojis del jajaja es donde no pienso. A ver, creo que el país más genocida no es, pero ni de lejos, Reino Unido. Ve a China, habla con Mao Zedong, y allí tienes decenas y decenas de millones de muertos. Le digo, más genocida que Japón, que Alemania, que China con los uigures. Los uigures tienen ahora actualmente aproximadamente 1 millón de uigures en campos de concentración. Vivir en el pasado y acusar a todo un país de lo que hizo su gobierno en el pasado es de idiotas. O de infraidiotas. Los que anuncian la decadencia del otro desde hace décadas nunca aciertan. Pero hombre, ya que tanto odias a Occidente, quizás deberías dejar de usar la ciencia, la medicina, Internet y el alfabeto latino. Y llegamos a nuestro premio de cada semana. Y Víctor Ávila X, con quien ya no voy a hablar, hasta aquí llegó el asunto, porque dice, gracias por incluirme aquí, Mauricio. Ahora dame un ejemplo de un país que tenga una buena economía en donde el Estado le cobra altos impuestos a las empresas privadas. Fíjense, la implicación es esta. Yo he dicho que hay que cobrarles altos impuestos a las empresas privadas sin decir cuántos son altos impuestos. 8%, 63%, ¿cuál es alto? Y entonces, como teóricamente yo he afirmado esto, que nunca afirmé en mi vida, tengo que darle el ejemplo de un país. El chiste es que esto tuvo cola, y la cola no la tengo en ilustración, pero bueno, les voy a decir, le contesté primero. ¿A qué le llamas altos impuestos? Digo, dejando de lado el tonito arrogante que te aguanto solo esta vez, porque en mi casa te comportas educadamente o te vas a la calle. 22% es alto, eso cobra Dinamarca. O más bien 25,8%, eso cobran Francia y Países Bajos. Se te hace alto 29,9%, es el impuesto corporativo en Alemania. Una economía ruinosa, todas las empresas huyen de allí según tu religión. O se te hace alto 31,5% que cobra Portugal o el 35% de Malta. Como no das parámetros, entiendo que tramposamente te cubres para que diga yo lo que diga, salgas con que no, ese no es un impuesto alto. Con el 25% de Bolivia, Ecuador y Guatemala, tu libro sagrado dice que serían economías mejores que Francia o Alemania. Pero eso no pasa. Por cierto, con un impuesto corporativo de 25% en España, España es hoy la economía de mayor crecimiento en Europa. Claro que no aceptarás los datos y los interpretarás con tu relato religioso y citarás a Friedman o algún otro psicópata,
Pero la realidad es que todo tu dogma, como el dogma comunista, queda planchado por la realidad, argumenten lo que argumenten. Ahora, ¿cuál era el tema? Que los países con impuestos altos no son economías, buenas economías. ¿No? Ese es el tema. Él lo propuso, que yo me acuerdo, lo propuso él. Entonces ahora cambia. Ya no quiere hablar de eso. No quiere responder. Me dice, en el caso de España, que puse solo como un ejemplo, su crecimiento económico es por su sector turístico, pero a base de salarios de miseria. Además, el endeudamiento público es gigantesco. Este fue a buscar los datos a no sé a dónde. Está claro que no sería sostenible con el tiempo. Nada lo es, y como las cosas cambian. Los datos también se tienen que saber interpretar. Por eso es que usted sigue siendo un socialista disfrazado, señor. Disfrazado. Bueno, le digo, disfrazado nada. Soy socialdemócrata abierto y militante. Ahora, no sé de dónde sacas que el crecimiento de España es por el turismo. Estás en el año 2000. El sector más productivo en 2024 fue el tecnológico e informático. Y lo puedes ver en los estudios, en los análisis del desarrollo de la economía española, que incluso el propio gobierno, la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, ha publicado. En los últimos años, lo hablábamos hace rato, los salarios mínimos en España han aumentado en 61% gracias a los socialistas. Por eso España está en séptimo en calidad de vida por encima de Alemania incluso. No te inventes datos, quedas otra vez más, en ridículo. Y ya, porque no va a ser un debate contigo, es muy aburrido. Milo WQ5RQ dice, siempre agarrado de la ciencia, pero siguen habiendo muchos misterios y largos periodos sin registros históricos para explicar algunas cosas y seguramente seguirán sin tener explicación. Y le digo, mira, si algún día tienen explicación, puedes estar seguro que los dará la ciencia, no la religión, ni la filosofía, ni los investigadores paranormales, porque esos tampoco han explicado nunca nada. Pero sigue habiendo muchos misterios, sí, afortunadamente. Si no hubiera ya la ciencia, ya hubiera cerrado la tienda, ¿no? Ya cierras la empresa, ya acabaste. Largos periodos sin registros históricos, ahí sí no te creo. Desde que existe la historia, no hay largos periodos sin registros históricos. Eso te lo puedo asegurar. Daniel Borkowski dijo, aunque la ley no lo diga, lo mismo es genocidio lo que comete Israel en Gaza. Y esto es su necia. Y le digo, o sea, genocidio ya no es una palabra creada por Rafael Lemkin y desarrollada por él ante la ONU desde 1946 hasta que se definió lo que era el genocidio en la Convención contra el Genocidio de 1948. Ahora se define como le sale del escroto a Daniel Borkowski. Las palabras tienen significados y la palabra genocidio tiene un significado muy claro y no es el que tú te inventes. Decía yo que el mundo va mal. Luego aquí algo interesante también, fíjense, de Bastiantán, 9511. ¿Qué médicos había en la Edad Media? Había médicos en las cortes. ¿Por qué se asocia la medicina a los barberos? Pareciera que era como una medicina supersticiosa que se practicaba como clandestinamente, ¿o no? Y le agradezco que me permite ampliar esto un poco. Había médicos en las cortes para los nobles. No sabían tampoco nada los médicos, porque tenían la teoría de los humores, como conté en el video de la medicina medieval, pero los médicos estaban para los ricos. La gente común iba al barbero, que hacía 3 cosas: sangrías, extracciones dentales y cortes de barba y cabello. Los más pobres iban al curandero, al mismo curandero al que hoy van los ricos imbéciles. Y para terminar, mira, acabamos a tiempo, qué bonito. Estaba yo diciendo eso del mindfulness, que no tiene mayor sentido, sigue siendo una forma de pseudomeditación que se inventó un señor que vive de eso. Es un negocio, el mindfulness. Dice Henry Huertas Maldonado 5310, me quedo con si se siente bien. Y si se siente bien, se supone que ayuda. Y le digo yo, como las drogas, ¿no? Y con eso llegamos al final de nuestros comentarios secundarios por el día de hoy. Vamos a ver rápidamente si quedan cosas. Apuesto mis babuscas a que ya conoces
A todos los que estamos viendo cada 8 días tu revista en vivo, ni a 3 o 4, no los reconozco. No, no, no. Los que mensajean más, obviamente los conozco más. Hay gente a la que le pido que mensajee, como Elena, y no, ella no quiere participar. Pero no conozco a muy poca gente. Es que mira, esto pasa, pero es que esto siempre pasa. Uno desde aquí ve a una masa de gente y cada uno de ustedes ve a uno solo. Entonces, y es razonable que uno espera el que está uno viendo lo reconozca como lo reconoce a él uno, pero no pasa así. No pasa así, desafortunadamente. Es una cuestión propia de lo que es trabajar para un público, ¿no? El público raras veces se individualiza. Y hay gente que cree que se ha vuelto tu amiguito porque es tu fan y cosas así. Los fans, hay fans locos, no digo que es el caso, pero hay fans locos que se quieren apoderar de la vida de aquella persona a la que siguen, sobre todo en cuestiones como música y actuación y así, ¿no? Pero siempre hay que entender que pues, resulta muy difícil para uno individualizar, salvo en ciertos casos. No sé quién es Robert David Graves, lo siento. La universidad moderna tiene su origen en las universidades creadas por monjes cristianos de los siglos XI, XII y XIII. Sí, pero esas universidades no tienen nada que ver con las universidades actuales. Porque en esas universidades no se enseñaba lo que no existía, que era la ciencia. A partir del siglo XVI las universidades se empiezan a modificar para dedicarse al conocimiento y ya no a la religión. Eran universidades únicas y exclusivamente religiosas, donde aprendías teología, retórica, latín, griego, derecho canónico. Ve lo que se estudiaba en las universidades y no me digas que allí se estudiaba algo que fuera más allá de la teología, porque no es cierto. Es solo a partir del siglo XVI cuando esto empieza a cambiar. Y en parte, gracias a que hubo libros impresos. De eso vamos a hablar uno de los días, un miércoles próximo. Ayuso todo que tiene de guapa lo tiene de víbora. Cada quien lo suyo. Y no sé qué está diciendo de verdad algunas personas aquí. Bienvenido a sobre la verdad. Muchas gracias, Antonio Grael. Conozco uno que dice que la Tierra es plana, no le hagas mucho caso y aléjate, ¿no? Haz como Homero Simpson, te vas metiendo en el arbusto. Ah, Dios mío, de veras es insoportable. Aquí en México es imposición ayudar al pobre ni de lejos. Al contrario. Ese está repitiendo lo que dijeron en uno de los últimos vídeos de VisualPolitik. Bueno, es que VisualPolitik es la voz del libertarianismo. No hay. Manches, como que Mauricio es socialista, vaya. Si alguien lo está descubriendo ahora, de veras tiene un problema, ¿eh? La gente que piensa que puede vivir sin la sociedad debería volver a nacer porque tiene que deshacerse de todo el conocimiento que adquirieron de la sociedad y de sus padres y que sus padres los abandonen. Sí, o los niños ferales, ¿no? Los niños ferales no crean tecnología. Ah, Donde más se gana es en poner temas feministas en España. Montero sigue cobrando. Montero fue electa eurodiputada. Oye, perdona si no te gusta la democracia. A mí tampoco me gusta que Montero sea eurodiputada, pero no está cobrando el gobierno español, por lo menos, eso sí, te lo puedo decir. Y Sánchez ya no habló de él. España es ridículo, no sé qué estás diciendo. Un juicio por un beso. Su pibe es pura ideología. Tú estás raro. Back to listening to the warning. Bueno. No sé, estoy viendo a ver si decimos algo. Hablando de Homero Simpson, ¿le gustan los Simpsons? Sí, me gustan los originales. El tiempo desgasta todo. Al coser todo mengua, decía por allí. ¿Qué opinas de la saga y dónde está el policía de Leslie Nielsen? Me gusta, pero es un humor más vasto, ¿no?
¿Cómo va su buen nuevo canal? ¿Ya estrenó? No, se enterarán muy claramente ustedes, se enterarán de manera absolutamente sonora el día que se inicie. Quiero empezar con 3 vídeos, de los cuales solo he grabado uno, porque no tengo tiempo, porque además tengo que trabajar, porque tengo que ganarme la vida, y entonces pues por eso me estoy tardando. Pero bueno, las cosas a su tiempo y todo podrá funcionar. Entre tanto, pues nos vemos el próximo miércoles. Tengo algo muy interesante sobre dinero y religión, que creo que les puede parecer bien. Nos vemos aquí el jueves en la revista semanal. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.